Ya vamos a empezar a grabar entonces. Buenas tardes, estudiantes, profesores. Nos va a dar hoy día la clase el profesor Juan Carlos Ruiz. Eh, Así que les sugiero que tengan un lápiz a mano, tomen apuntes, qué sé yo. Juan Carlos, te dejo si quieres, si estás listo. No, ya arranquemos. Bueno, buenas Ya, tardes para listo. todos. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz Hijo, yo soy contador público. Tengo una maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental, una maestría en sociología y soy docente del área de contabilidad y gestión. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es a trabajar un tema muy particular, dado que o la profe Patricia me explicaba que están trabajando ustedes el tema de relevancia para la toma de decisiones desde el enfoque de la contabilidad y gestión. Entonces yo lo voy a cruzar con el aspecto de sostenibilidad. Entonces yo asumiría acá que ya nuestros estudiantes tienen como ciertos conceptos previos. Entonces yo en esos conceptos previos contables no profundizaré tanto, pero al final sí lo necesitamos para hacer todo el cruce en esta especialidad. Profe Patricia, si los estudiantes llegan a tener preguntas, tú me podrías avisar, porque a veces el Zoom no me deja ver las manitos y eso, ¿sí? Profe. Profe, ¿me escuchaste? Profe Patricia. Disculpa, Profe, tenía el micrófono cerrado. apagado. Sí, sí Ah, la vale. pregunta sería que sería bueno que las dejáramos para el final, ¿te Ah, bueno, parece? como tú quieras, Para que, entonces. a menos que alguien tenga una inquietud en el minuto y levante la mano. Y ahí yo Bueno, le aviso. yo tengo tres momentos, tres Ya en momentos. eso. Ok, Entonces, el primer momento es sobre sostenibilidad. Ahí yo paro y pueden hacer preguntas. El ya, segundo es uno que ustedes ya conocen, que es toma de decisiones relevantes. Ahí también podemos detenernos. Y el tercero y último es como el cruce de los dos. ¿Sí? Entonces, si quieres al final de cada momento, haríamos como 5 minutos de preguntas. ¿te ¿Sí te parece? parece? Listo, entonces Sí, arranquemos con la primera parte. Entonces, la primera parte vamos a trabajar el tema de la sostenibilidad. Lo que estamos observando acá es algo que yo siempre desarrollo en mis conferencias y es cómo nosotros a veces olvidamos que estamos en un mundo interconectado, ¿sí? Y ese mundo interconectado es ese que vemos a la izquierda, que es nuestro planeta Tierra, que logramos verlo únicamente cuando logramos salir del planeta, ¿no? Cuando fueron los viajes espaciales, fue como la primera vez de la sensibilidad frente a cómo es nuestro planeta, ¿no? Antes no lo imaginábamos, teníamos imaginarios, representaciones, pero no lo habíamos visto. Y la otra imagen es una imagen que también es súper recontra mega diciente, dependiendo del sector donde estemos. Nosotros siempre vemos chimeneas. Las chimeneas son un imaginario del progreso, del desarrollo, de elementos que dicen que pues estamos en un ejercicio de estructuras productivas. Pero esas dos imágenes van a tener como un elemento muy especial, digamos que hoy día, porque yo aquí traigo una frase de Wolfgang Sachs, que es un ambientalista, que determina que el mundo ya no estará dividido por izquierda o derecha, ¿sí? Esto que estamos viviendo, por ejemplo, estos días en Latinoamérica, sino porque quienes aceptan o no los límites ecológicos, ¿sí? Y que estamos mal con esos límites. Y aquí yo uso como una especie de infografía que hace Pictoline. Les recomiendo mucho que la busquen y la sigan. Y es que estos son los grandes amenazas que está teniendo nuestro planeta. Entonces, el hiperconsumo es una, estamos consumiendo un montón de cosas. Y entonces, en este hiperconsumo, yo sí quiero que ustedes de una vez hagan como un enlace a esa noticia que pasó el año pasado, que en el desierto de Atacama, ¿no? Ese desierto de ustedes tan hermoso, apareció una cantidad de containers de ropa. Ustedes pueden ir buscando en Google mientras que yo voy hablando. Y ese elemento de por qué aparecen esos grandes containers de ropa, kilómetros y kilómetros de ropa nueva botada al desierto, pues se va a dar por un elemento frente al hiperconsumismo y frente al ejercicio de estar consumiendo constantemente, por ejemplo, en el caso del sector textil, de una forma desaforada. ¿Sí? Yo le preguntaría a todos ustedes cuántos pares de zapatos tienen y cuántos usan y por qué tienen tantos, ¿no? Es una pregunta ahí como para que dejen al fondo y pensemos, pues eso, que cómo nos impacta, ¿no? El otro es que también tenemos como unos ejercicios de desigualdad frente a grandes corporaciones y pequeñas organizaciones.
Y esas grandes corporaciones que están detrás, por ejemplo, de la arquitectura financiera internacional, son las que deciden pues, el uso de los recursos. Eso también es una realidad. Y, por ejemplo, ahora en esas grandes corporaciones entraron las empresas chinas. Un tercer problema que vemos acá, o un síntoma del problema, es que hay demasiados carros, ¿no? Hay una película que me encanta a mí que se llama La Guía del Viajero Intergaláctico, se la recomiendo, se la pueden ver por ahí. Y es como llega un extraterrestre al planeta Tierra y cuando llega al planeta, lo primero que hace es tratar de saludar a los autos, porque él desde afuera solamente veía que había muchos autos y pocas personas, ¿no? Entonces, ese es otro elemento súper interesante como un síntoma de las problemáticas ambientales. Otro gigantísimo que también tenemos, particularmente, sobre todo en la parte asiática y en la parte eh, africana, es la superpoblación, ¿no? Entonces, hay ya vamos para 8.000 millones y dentro de poco seremos 9.000 millones de personas en el planeta. Y 9.000 millones de personas que tienen que usar recursos, que al final el uso de recursos contamina, y eso llevará a una gran erosión del suelo. Por ejemplo, acá en toda la parte amazónica estamos viendo unos procesos altísimos de deforestación y esos elementos también nos van a llevar a otra problemática bien interesante, son los índices de desigualdad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos el caso, por ejemplo, del COVID, ¿no? Y de por qué sucede el COVID, pues se va a la teoría de que fue porque un chino en Wuhan se comió un murciélago, pero la pregunta es por qué se comió el murciélago, si no es un problema cultural, si no es un problema de romper frontera agrícola porque hay hambre. Y ese es un elemento que al final, con el aleteo de una mariposa, se mueve todo, ese efecto mariposa generó todo eso que vivimos de durar casi 2 años y medio encerrados, con todos los efectos que eso generó. Y ese otro elemento que nos está viendo acá, todos esos elementos de ese síntoma, de esos síntomas psicológicos, nos llevan a la problemática, y la problemática es ese modelo en el que estamos viviendo, que tiene que ver con la pobreza, y pues al final, pues como dice Pictoline, el problema es eh, del proyecto social, del ser humano, ¿sí? Y en ese ejercicio, pues hemos tenido como ciertas problemáticas particulares en las que el mundo se ha centrado ahorita, ¿no? Y que aquí todos son contadores, ¿cierto? Entonces, y que los contadores en este momento estamos reconociendo. Y en este caso es el problema del cambio climático, que en algunos otros momentos lo llamamos como crisis climática, y pues cambio y crisis sí son completamente diferentes, porque hablar de crisis determina una emergencia, y como hay una emergencia, pues hay que determinar qué soluciones rápidas, concretas, y tal vez cambio, pues se ve como más lento, ¿no? Como un elemento más suave, que no determinaría como unas acciones tan rápidas. Entonces aquí el lenguaje también es súper importante. Y dentro de estas evidencias de esa crisis que estamos viviendo, ustedes pueden ir a buscarlo así también en Google. Creo que esa noticia es del 2015, pero pueden buscar una más reciente, donde empezamos a encontrar que estos 9 límites planetarios que desarrolla el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que les voy a mostrar por acá abajito, ¿sí? Se han generado, o aquí ya es la diapositiva actualizada, la que acaba de aparecer, pues ya los hemos rebasado, ¿no? Entonces ya tenemos un problema con diversidad genética, tenemos unas pérdidas de biodiversidad súper fuertes. El cambio climático está al límite, ¿sí? Un poquito más y tendremos grandes problemas con el fenómeno de más de 2 grados. Contaminación química también es muy fuerte, el problema de agotamiento de capa de ozono, los flujos bioquímicos, sobre todo nitrógeno y fósforo, que son los que le dan la salud al suelo, también tienen esas complicaciones. Y bueno, todo esto determina que sí tenemos unos grandes problemas frente a estos ejercicios de los límites por ahora ecológicos. Y aquí yo hago un ejercicio que es como más reflexivo para que lo miremos posteriormente. Sí, entonces acá pueden hacer pantallazo y mirar como qué vamos a ver para el fin de semana y para divertirnos. Son unos documentales que todos están en Netflix, que les recomiendo. Por ejemplo, este Seaspiracy, que por ejemplo, tiene que ver mucho con Chile, tiene que ver con todo el ejercicio de cómo eh, el agotamiento de los océanos se da por una mala eh, producción pesquera, ¿sí? O sea, y quiénes son los culpables de esa producción. Eso es buenísimo para ver. Otro que también tiene que ver con el mar, y también lo elegí por su ubicación, tiene que ver con esta, se llama Plastic Paradise, que habla de una gran isla gigantísima de plástico que hay en el Pacífico, no sé si sabían, mucho más grande que la isla de Pascua, casi igual de grande que Australia. Yo la recomiendo, porfa.
Y hay otros dos acá que yo traía precisamente pensando en el desierto de Atacama y se llaman The True Cost. The True Cost es un documental que nos va a hablar de todo lo que implica la industria fashion, la industria de la moda y todo lo que hay detrás de esa industria del fashion fast, ¿sí? Y cómo ese fashion fast pues, va a determinar unos grandes impactos ambientales, pero no solamente unos impactos ambientales, unos impactos sociales. Y esta otra película hermosísima también que ganó premio, que es Edge Bangladesh, Made in Bangladesh, que va a determinar cómo detrás de todas esas marcas de ropa que solemos usar y que no pensamos, pues hay unos impactos sociales y ambientales súper fuertes. Y pues para seguir con esa tradición de las películas, hay una que es un argumental que se llama El fotógrafo de Minamata, que es la que estoy mostrando aquí abajo, ¿sí? Y que es bien importante en los sitios ambientales básicamente porque lo que empezamos a encontrar acá es como en los años 60 una gran empresa de agroquímicos en Japón ocultaba todos los impactos que ella generaba y a partir de este fotógrafo, que pues es un fotógrafo en decadencia que muestra en la película, que trabajaba para la Resta Life, se logra mostrar parte de esta fotografía que vemos acá al lado. No traje la fotografía original porque es muy impactante, pero cuando vean la película la van a revisar. Y ahí vamos a encontrar todo el fenómeno de los agroquímicos generados a partir de la producción. Entonces, estas películas que les muestro acá, las pueden ver en cualquier momento, pero sobre todo las vamos a reflexionar desde tres elementos. Una como ciudadanos, otra como parte de nuestro sistema ecológico y la tercera es como profesionales. Todo lo que vemos ahí, desde un concepto económico, todo lo que estamos observando, todos esos efectos que genera la organización, se van a denominar externalidades. Para los economistas, las externalidades son una falla del mercado, ¿sí? Son una falla del mercado porque no son incorporadas a la función de producción. Esas externalidades pueden ser negativas o positivas, no hay conflicto con eso, ¿sí? Pero al final, lo que los economistas llaman como externalidades, en el caso de las externalidades negativas, se van a convertir en costos de producción, ¿sí? Son costos de producción que debe asumir la organización y que se las traslada a terceros, ya sea a la sociedad, ya sea a los ciudadanos, ya sea a otras organizaciones. Bueno, ese es como el concepto fundamental acá. Y en ese mismo ejercicio, lo que estamos viendo acá, o sea, lo que he tratado yo de mostrarles, es que debemos entender que estamos en una crisis ambiental, ¿sí? Y que esa crisis ambiental que observamos, y les vuelvo a decir que váyanse a ver lo que pasa en el desierto de Atacama, pero además lo que ustedes ven con Sea, pero además lo que van a ver con todo el ejercicio de la isla de plástico, pues eso es un síntoma material, una realidad material de que esta visión del mundo que tenemos hoy tiene problemas, ¿sí? Es decir, este modelo económico actual tiene unos problemas muy particulares y ese modelo económico actual que estamos viendo hoy, que tiene que ver con todo esto que yo estoy mencionando acá, con estos cuatro elementos que ustedes alcanzan a leer ahí, que tienen que ver con cambio climático, mayor concentración de CO2, mayor desigualdad, hombres, mujeres, países en conflicto, lo que estamos viendo ahorita con Israel, Palestina, todo esto que estamos observando, pues detrás de todo este elemento, nuestro gran problema es este modelo económico vigente, ¿sí? Modelo económico vigente que eh, lo hablo desde la modernidad, ¿sí? La modernidad es muy joven, no va a cambiar en el corto ni en el mediano plazo. Y por lo tanto, las soluciones tenemos que traerlas desde este modelo económico vigente, ¿sí? En ese sentido, pues aquí tendríamos que repensarnos si es posible que las empresas tengan un compromiso genuino con un cambio y ese cambio lo vamos a denominar como sostenibilidad, ¿sí? Es decir, dentro del mismo modelo económico, el modelo económico no lo vamos a cambiar, vamos a seguir manteniendo nuestras formas de producción, pero con unas particularidades que llamaremos sostenibles y que será parte de nuestra charla de hoy. Entonces, ese concepto de la sostenibilidad es un concepto viejísimo, ¿sí? Yo acá estoy trayendo un modelo de uso de la tierra en Alemania, bueno, en Prusia realmente, entre los años 1200 y 1800. Entonces, el término sostenibilidad surge en Alemania, es un término alemán, ¿sí? Que lo que buscaba es hacer todo un ejercicio de ordenamiento del territorio
para que aquellos recursos que están siendo agotados, que estamos acabando, pues permanezcan, ¿sí? Entonces lo que ustedes ven acá a este ladito, a la izquierda de la diapositiva, es un modelo de ordenación donde, si se dan cuenta, todo lo cruza el agua. Tenemos una rotación de bosques pastizales y también tenemos unos ejercicios de mantenimiento, por ejemplo, o alejados de esas minas, porque pues, será una producción básicamente de hierro en ese sentido. Entonces, ese principio de sostenibilidad que proviene del medioevo, sí, que es viejo, pero es básicamente alemán, pues lo que nos va a determinar a nosotros en las últimas décadas es que se ha retomado, ¿sí? Buscando cuatro principios. El principio de regenerar, es decir, yo permito que los ciclos naturales funcionen y pues permanezcan para que no se agoten, fundamental. El segundo elemento va a ser el de la sustitución de recursos no renovables como el petróleo y uranio por nuevos recursos, y por eso ustedes están escuchando a nivel global que estamos buscando un mundo descarbonizado, y por eso hay unas apuestas al 2030 y al 2050 y estamos dentro del marco del mismo modelo económico. Y la tercera es buscar una economía integrada, una perspectiva integrada entre economía social y ecología. No ambiente, sino ecología, es decir, mantener la base de la vida. Y finalmente, y esta parte es clave acá, pues hay que buscar un equilibrio planetario y esa palabra equilibrio es esencial en este ejercicio. Acá lo que estamos viendo es como una línea de tiempo de la sostenibilidad. O sea, en la modernidad, antes de todo el ejercicio del medioevo, pues el mundo vuelve a darse cuenta que tiene grandes problemas, sobre todo en los años 60, con este libro que se llama La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Se lo súper recomiendo, es un libro muy cortico. Y lo que va a descubrir Rachel Carson, y yo aprovecho que Chile sí tiene estaciones, ¿cierto? Eh, lo que hace, porque eso es más difícil de explicar acá en el trópico, cuando llega la primavera, pues llega el ruido de la naturaleza, ¿no? Todo vuelve a despertar y demás. Entonces, imagínense una primavera en silencio, ¿sí? Terrible. Entonces, Rachel Carson descubre en la misma Selva Negra, donde surge la sostenibilidad, que debido a los procesos de lluvia ácida generados por las grandes fábricas de agroquímicos en Alemania, pues en el momento de emitir hacia la atmósfera, de hacer las emisiones hacia la atmósfera, por ejemplo, de óxido nitroso, pues eso se condensaba, se mezclaba con las nubes y a través de otra vez la evapotranspiración y todo el ejercicio de difusión de lluvia, pues caía al mismo bosque y eso generó pues fenómenos de pérdida de biodiversidad y por lo tanto había una primavera silenciosa porque hubo gran contaminación, ¿sí? Entonces, solamente cuando rebasamos esos límites es que nos damos cuenta que hay problemas. Entonces, los 60 se convierten en ese ejercicio, pero ustedes, si miran un poco de historia en los 60, también se van a dar cuenta que hay un problema frente a todos los elementos sociales, frente a la desigualdad, frente a los elementos de los sindicatos. Bueno, hay una cantidad de elementos bien interesantes. Y eso va a generar, y entonces yo voy a saltarme toda esta parte de sostenibilidad propiamente dicha y me iré a lo empresarial. Acá en los años 70, acá, específicamente acá en el 76, la OCDE, ¿sí? Le va a decir a las grandes empresas multinacionales, sobre todo las que cotizaban en bolsa, le va a dar unas directrices frente a unos elementos que considera la OCDE que están convulsionando al mundo, porque el mundo empieza a decir tenemos problemas y empiezan a culpar a la empresa. Entonces, cuando eso sucede, la OCDE le va a decir, y ustedes pueden buscarlo así como directrices para empresas multinacionales de la OCDE, así poquito está el mismo documento pero actualizado, le van a decir, mire, ustedes tienen que preocuparse por sus trabajadores, por los clientes, por tener buenas prácticas de tributación, buenas prácticas de operación, por los sindicatos, por ejemplo, por apoyar a los trabajadores, ¿sí? Por los derechos humanos, otro elemento fundamental, que a veces, pues, digamos que las empresas se hacen loquitas con esos elementos, y pues eso va a llevar a que todo este ejercicio haga que las empresas empiecen a tener como unas formas de pensamiento muy particulares, y aquí es donde realmente vamos a encontrar los primeros pasos de la sostenibilidad moderna, ¿sí? Posteriormente empiezan a surgir ciertas cumbres, y la cumbre más famosa va a ser esta que se llama Nuestro Futuro Común, que la va a hacer la presidenta de Noruega, la primer ministra de Noruega, que es Gro Harlem Brundtland, y por eso nuestro futuro común se llamará el informe Brundtland, y ahí tendremos la definición de desarrollo sostenible, ¿sí?
Y a partir de ese momento, Naciones Unidas empieza a promover todo el desarrollo sostenible como un eje de desarrollo político y epistemológico planetario. Y de ahí saltaremos, por ejemplo, al 92, cuando hacen la cumbre de Río, fundamental, ¿sí? Que nos va a dar como cuatro grandes marcos: el marco sobre cambio climático, que hemos demostrado ahorita, el marco sobre biodiversidad biológica, el marco sobre las declaraciones de empresas alrededor del medio ambiente y los principios relativos a los bosques, que hoy llamaremos frente a los ejercicios de cero deforestación. Esos cuatro elementos que ustedes van a ver en el 92, hoy también van a afectar a las organizaciones o a las empresas. Usted va a encontrar que para exportar a Europa si no están recibiendo productos que no lleven sellos, por ejemplo, de cero deforestación o que tengan una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. ¿Sí? Y de ahí vamos a derivar varios momentos bien interesantes, como este donde surge la ISO 14000, fundamental, que es la de gestión ambiental. Más aquí adelante, hacia el 12, va a surgir la ISO 26000 de responsabilidad social. Y también tendremos por acá arriba están los objetivos del milenio y aquí los objetivos de desarrollo sostenible, que ustedes los están escuchando constantemente o en sus empresas o en los gobiernos particularmente. Pero el último granito va a ser este, que es el Acuerdo de París. Y ese Acuerdo de París va a decirle como al todo el marco planetario: tenemos otra vez que detener emisiones, porque si no detenemos emisiones, pues tendremos un gran conflicto socioecológico que a veces en algunos países lo estamos viviendo. El caso de nuestro vecino Uruguay, sino Montevideo no tenía agua potable hace un tiempo, en Sudáfrica pasó lo mismo, bueno, y podemos ver una cantidad sin fin de casos para entenderlo ahí. Entonces, toda esta línea de sostenibilidad está acá, pero esta problemática de la sostenibilidad, pues es al final un ejercicio que tiene que ver con algo muy particular, y es como este proyecto social, que es la modernidad capitalista, tiene que buscar algo que se denomina el equilibrio. ¿El equilibrio entre quién? Entre el modelo de producción, ¿sí? El proyecto social y la estructura ecológica de las otras especies. Si no logramos encontrar equilibrio, pues tendremos unos grandes conflictos. Esa definición que yo acabo de mostrar ahí es la definición que yo utilizo particularmente. Yo no uso la definición que están en las definiciones clásicas de desarrollo sostenible, porque me parecen, pues no, hay toda una discusión de la coherencia e incoherencia de esas definiciones. Entonces yo uso esa definición en búsqueda de equilibrio. ¿Por qué razón? Porque lo que hemos encontrado, por ejemplo, con la última apuesta que ofrece Naciones Unidas, que son los ODS, es que tenemos que tener claridad de que no es un problema, sino que son múltiples problemas, y esos múltiples problemas tenemos que irlos abordando de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, yo acá tengo elementos de acabar con la pobreza, llegar a hambre cero, por ejemplo, frente a lo social, igualdad de género, producción y consumo responsable, trabajo decente, crecimiento económico, pero yo no puedo lograr todo eso si yo no tengo agua limpia y saneamiento, si yo no tengo una vía de ecosistemas terrestres sana o una vía submarina sana, ¿sí? Y peor aún si no tengo paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, la última visión la última versión de los ODS, que es en este momento todo este mecanismo planetario, pues está determinando, y esta parte es súper clave acá, está determinando la necesidad de entender y de comprender cómo nosotros necesitamos un equilibrio no solamente en aspectos ambientales, sino también en aspectos sociales. Y acá hay pues algo que yo quiero ya introducir, que cuando tengo mucho tiempo lo hago, y es que tratemos de comprender que la sostenibilidad no es únicamente verde y la sostenibilidad no es únicamente cambio climático, ¿sí? Y si yo lo entiendo, pues entiendo que el problema va mucho más allá. ¿Por qué debo entenderlo así? Cuando yo lo comprendo de esa manera, yo lo que trato es de alejarme de la versión clásica de gestión ambiental, porque la versión clásica de gestión ambiental lo que me dice a mí que simplemente es que tenemos principios, prácticas y procedimientos dentro de la organización, ¿sí? Para gestionar, por ejemplo, elementos de reducir, reciclar, reutilizar, ¿sí? Recursos. Pero cuando yo uso esta otra definición que están viendo ustedes acá en amarillo, pues yo la utilizo como, y aquí me encanta mucho porque sale todo el elemento de la gestión y de lo contable, a esa gestión ambiental o de la sostenibilidad como un proceso de toma de decisiones. O sea, vamos a tomar decisiones. ¿Dónde? En un territorio. ¿Quiénes tomamos decisiones? Unos actores de la gestión. ¿En torno a qué tomamos decisiones? En la forma en cómo vamos a organizar
esa relación sociedad-naturaleza, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto en términos socioculturales, pues vamos a ir a algo similar a lo que tenían los alemanes en el medioevo. Es como yo tengo todo un modelo socioeconómico, comprendiendo que tengo que proteger mi ecosistema, pero también tengo que producir, pero que también tengo unos límites a esas externalidades o a esos impactos que yo provoco, que mostraba al inicio. Los actores de la gestión ambiental, y esto es de una geógrafa, lo más curioso, que es la profesora Josepa Bru, catalana, ella va a decir que hay 4 actores de esa gestión ambiental. El primer actor es la empresa, el sector privado. ¿Por qué? Porque ella es la que genera los impactos. Ella genera el impacto ambiental, el impacto social, ¿sí? Positivos o negativos también pueden ser, pero generalmente son más negativos que positivos. Y esos impactos también van a estar regulados por otro actor fundamental, que es la estructura gubernamental. Yo ahí tengo al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, que van a determinar, por ejemplo, todos los elementos de leyes ambientales, autoridades ambientales, disminuir los elementos de conflictos socioambientales también. El tercer actor es la ciencia. La ciencia es fundamental en esta estructura porque la ciencia nos va a permitir avanzar rápidamente frente a ciertos procesos y estructuras, y aquí entran tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales o las ciencias de la sostenibilidad. Y finalmente, los ciudadanos, y los ciudadanos son grupos, megagrupos diversos, superestructurados, desestructurados, individualizados, atomizados, hay de diferentes formas, ¿sí? Con diferentes intereses, porque ellos presionan a los otros actores, ¿sí? Por ejemplo, en las elecciones, a través del voto, se presiona al actor gobierno para que controle al actor privado, ¿sí? Y aquí es donde va a entrar otro marco súper interesante, porque como ya ese actor privado empieza a tener presiones, esas presiones van a hacer que él tenga que repensar sus formas de producción, ¿sí? Y ver a quién impacta. Entonces, lo que yo estoy mostrando acá le recomiendo ese texto, que se llama Estrategia y Sociedad, de Porter y Kramer. Es viejísimo, es del 2006, pero me parece súper vigente, porque Porter lo que hace es transformar su teoría viejita de las estrategias de la cadena de valor y decirle, oiga, pero es que además yo ahora a este rollo de la cadena de valor debo incorporarle eso que me dijo a mí la OCDE en los 70s, y tengo que incorporarle cuáles son mis impactos a lo largo de la cadena de valor, impactos tanto positivos como negativos. Entonces, si ustedes miran acá, esta es una cadena de valor clásica, me imagino que la conocen, asumo que la conocen, y en esa cadena de valor clásica él me dice a mí, oiga, por ejemplo, cuando yo compro materias primas, ¿de dónde vienen? ¿Sí? No es lo mismo comprar una materia prima que traigo de China, que se cruza todo el Pacífico con esa huella de carbono, que tal vez es una mano de obra contratada con violación de derechos humanos, a contratar una mano de obra local, ¿sí? Por ejemplo, eh, o una materia prima local, ¿sí? Lo mismo, yo puedo usar una materia prima que proviene de cultivos orgánicos que impacta menos, a una materia prima que tiene unas altas emisiones de carbono y impacto al suelo. Y no solamente con lo ambiental. Él me dice a mí también, oiga, por ejemplo, en marketing y ventas, yo cómo genero impactos hacia el consumidor. Yo le digo la verdad, por ejemplo. Sí, es una pregunta súper interesante. Cuando yo hago las tales promociones, si son promociones o simplemente lo que estoy haciendo son malas prácticas de lavar mi nombre para decir que doy promociones, pero realmente estoy cobrando lo mismo. ¿Por qué no digo la verdad, no? Y aquí en la parte de actividades de apoyo entra todo esto que tiene que ver con el compliance, ¿no? Frente a elementos de reporte financiero, de buenas prácticas de gobierno, de tener gobierno corporativo, de ser ético. Y hay otro elemento acá que me encanta a mí, que es cómo yo trato a mis trabajadores, ¿no? Que cómo tengo capacidades de educación, capacitación laboral, cómo yo tengo prácticas seguras. Bueno, todo este elemento es fundamental. Entonces, esta partecita acá es bien clave, y trayéndola de una vez con nuestro curso, porque usted empieza a encontrar que este empresario en particular va a tener unas formas de pensar, ¿no? Entonces, o yo hago, como diría el profesor Horgren, una estrategia de costos baja en costos, líder en costos, o yo puedo tener una estrategia de producto diferenciado que sea, por ejemplo, un producto sostenible, como para mirar ese primer elemento. En ese sentido, ya terminando esta parte de sostenibilidad, pero no la he terminado, nosotros vamos a tener un concepto que existe, ¿sí? Y que es trabajado hace muchísimos años, que es el concepto de la contabilidad para la sostenibilidad. Entonces,
Yo aquí traigo un libro de contabilidad de gestión, precisamente de dos profesoras norteamericanas, que es un Managerial Accounting, del 2017, es ese texto, creo. Y ese texto, en el capítulo 15, habla de sostenibilidad, por ejemplo, que ya les voy a mostrar cómo lo muestran ella. Entonces, ella me va a decir en ese capítulo 15 que las empresas que son provocadoras de impactos tienen cuatro formas de aproximarse a la sostenibilidad. La primera es gestionar la sostenibilidad, que es parte de lo que vamos a ver o hablar ahorita, ¿cierto? La segunda, a partir de esa gestión y administración de la sostenibilidad, ella debe gobernar la sostenibilidad, ¿sí? Y gobernarla la hacemos a través de todo lo que en contabilidad de gestión llamaríamos como aspectos tácticos y estratégicos, ¿sí? Y también podríamos tener como cuadros de mando integrales de sostenibilidad, como hacer elementos de largo plazo frente a esa sostenibilidad. Y finalmente, ellas nos dicen acá en este capítulo 15, es que también debemos reportar sobre sostenibilidad. Todos los que pertenezcan al mundo contable en estos días hemos estado así como, oiga, tengo un nuevo instituto que es el ISSB, el Board Internacional de Estándares de Sostenibilidad, que nos va a empezar a pedir a las grandes empresas a partir del próximo año en reportar sobre riesgos y oportunidades frente al cambio climático, ¿sí? Oiga, ¿y eso no, por qué surge? Pues porque ya los contadores, a partir de la cumbre de Glasgow del COP21, proveniente de París, le dijeron al mundo que ellos tienen que meterse en este rollo de la sostenibilidad que antes no trabajaban, ¿sí? Que es súper relevante y súper importante en ese sentido. Entonces, este texto, que no es tan viejo, ¿no? 2017, sí nos está hablando de lo que ya está sucediendo el día de hoy. De este mismo texto, yo extraigo este elemento que están viendo ustedes acá, y es que esta sostenibilidad se va a partir como en dos momentos diferentes. Igualito que cuando ustedes vieron, me imagino, que con la profe Patricia, la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión, asumiría yo, ¿sí? Y aquí ustedes van a encontrar que tenemos como una mixtura bien interesante, porque ella nos dice, mire, yo puedo asumir la sostenibilidad desde los reportes externos, es decir, cuando en ciertos países me obligan a reportar sobre sostenibilidad. Les voy a dar, por ejemplo, el caso de Brasil, las empresas públicas deben reportar el reporte integrado. En el caso colombiano, las empresas que denominamos de beneficio de interés colectivo deben reportar sostenibilidad. En Europa, las grandes empresas que cotizan en bolsa deben reportar sobre sostenibilidad usando el FRAC. En Estados Unidos, las grandes empresas usan SASB, por ejemplo. Entonces, sí empezamos a encontrar eh, un ejercicio de reportes legales obligatorios. Y a partir del otro año, pues, según las jurisdicciones, las grandes empresas también reportarán sostenibilidad, al menos con este estándar que les cuento, que es el estándar de reportes de riesgos y oportunidades frente a cambio climático. Del otro lado también tenemos una gran cantidad de reportes voluntarios externos, como los GRI, por ejemplo, Chile hay muchos GRI, los de True Cost, los de CDP, los reportes por ejemplo, SASB también están por ahí, los de TCFD, los de ODS, Compass también están acá. Entonces también tenemos unos reportes, pero estos son de carácter voluntario. Y desde lo interno, que es el final de hoy, ¿cierto? Pues hablaremos de costos ambientales y de ingresos diferenciales por sostenibilidad. Entonces, esta diferenciación que me hace las profesoras Brown y Tits, existe y es real, ¿sí? Ya teniendo en cuenta este elemento, es decir, que tengo una estructura de sostenibilidad, que tengo un gran problema frente a lo ambiental y lo social, y que la empresa es uno de los actores más influyentes en este ejercicio de los impactos que genera, y vuelvo a hacerles la pregunta, al final me cuentan, si cuando ven lo del desierto del Atacama lleno de ropa, o cuando ustedes miran quiénes son las grandes pesqueras que generan los grandes impactos, pues detrás de eso van a ver un modelo empresarial, ¿sí? Un modelo de gestión empresarial. Entonces, lo que empieza a decirle el mundo a las empresas es que ellas tienen que gestionar sostenibilidad. ¿Y cómo lo gestionamos? Igualito que como gestionamos cualquier estructura, usando ese círculo virtuoso del planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, lo que busca este círculo, aquí yo traje un modelo que es el modelo de Naciones Unidas de Pacto Global, es que las empresas primero se comprometan, tengan una política de sostenibilidad, que digan hasta dónde quieren llegar, y eso dependerá también de los diferentes marcos. Que el siguiente paso evalúen sus riesgos y oportunidades frente a esos elementos, luego definan unas líneas base, ¿sí? Y ya definiendo esas líneas base, pues van a implementar
esos planes, programas y proyectos de sostenibilidad. Hasta acá iría con el administrador, pero acá ya va el contador, porque luego yo debo medirlo y monitorear ese impacto, mirar cómo en periodos de tiempo, ya de mínimo 3 años, yo voy avanzando o yo voy mejorando frente a mis líneas base y finalmente debo reportarlo de forma pública. Cuando yo hago acá la implementación, acá en esta partecita, aquí entra la contabilidad de gestión, porque nosotros tenemos que hacer tanto costos como presupuestos que me permitan conocer cuánto me costaría implementar esos planes y programas, ¿sí? Y esos repercutirán después en lo financiero y eso me permitirá a mí conocer o reconocer de qué forma yo esto podría llevarlo a unos reportes externos. Entonces acá miren el enlace tan hermoso entre lo interno y lo externo y que sea básicamente a través de los costos. Acá estamos viendo como esas diferentes formas de reportes de sostenibilidad, ¿sí? Que han ido evolucionando. Y aquí quería mostrarles, aquí al final, si están viendo mi mouse moverse, pues está todo el ejercicio de ISCB, ¿sí? Que nos está mostrando que esto es algo ya real para la estructura contable, ya está ahí, ya lo estamos desarrollando. Eh, y creo que Chile ya es un duro, por ejemplo, en estos reportes de CDP que yo muestro por acá. Ustedes fueron los primeros que hicieron todo un panorama de reportar Task Force hace unos años. Yo estuve en el lanzamiento de ese reporte que fue en Chile, nomás súper interesante. Y bueno, hoy estamos como en esta guerra fría entre este organismo de IFRS y este organismo de GRI, a ver quién reporta mejor. Entonces, como ir concluyendo este primer elemento, vamos a tener como una evolución de esa gestión ambiental, ¿sí? Una muy inicial desde una evolución de la gestión clásica, de atacar el origen, de una solución técnica de reciclar, reducir, reutilizar, ¿cierto? De un empresario que está ahí como pendiente del elemento, como que es el protagonista, como buscando una eficiencia, como producción y consumo sustentables, buscando otras tecnologías, ¿sí? Mirando un elemento que yo no veo que se utilice mucho, pero que es bien relevante, que es el análisis de ciclo de vida, haciendo nuevos diseños, ahí entra todo el elemento de la ciencia, y buscando unas nuevas normas de estandarización, ¿sí? Y en esta nueva década tenemos como un elemento de ver a la empresa como un sistema más integrado, con una mejora continua, ¿cierto? Incorporando todo el elemento de la gestión y de la evolución hacia cómo vamos a financiar todos estos elementos de sostenibilidad y eso hará como un ejercicio muy importante el reconocimiento de los costos socioambientales. En ese sentido, esa gestión ambiental pues implicará que las empresas, ¿cierto? Comprendan que tienen una imagen industrial de producción. Yo uso aquí a este geógrafo que es David Harvey, y que en esos ejercicios de esa imagen industrial de producción, pues ellos entiendan que en los territorios donde producen, pues esos territorios y esos espacios se reinventan, se reproducen, se recapturan, se recrean a través de las relaciones sociedad-naturaleza. Y ese elemento pues hará que tengamos en cuenta todos esos agentes que yo ya mencionaba previamente y que a partir de esa demostración de esos agentes y esas estructuras logremos hacer que la empresa recree nuevamente o repiense valores y expectativas, particularmente yo digo frente a un mercado que está dentro de un territorio eh, y que pues eso materializará y justificará sus actuaciones, ¿sí? Entonces, esto nos llevará como a tener dos tipos de empresarios, ¿sí? Dos tipos de empresarios que yo veo de la siguiente manera. La primera, o bueno, yo no, esto es de Porter y Kramer, son esos empresarios que van a reaccionar de forma reactiva, esos empresarios que van a decir que simplemente pues ellos lo que van a hacer es a mitigar ciertos impactos que te generen dentro de su cadena de valor y ya. O los otros empresarios, y por eso es muy importante que vean esas películas que mostraba al inicio, que van a transformar su cadena de valor y que van a transformar su cadena de valor pensando básicamente en reforzar los elementos estratégicos. Y aquí esto enlacémoslo con todo el ejercicio de la contabilidad, gestión y las decisiones relevantes, ¿no? Entonces, yo puedo tomar una decisión de tener un cambio de modelo de negocio y eso va a implicar ciertas decisiones y eso va a generar ciertos costos que yo tendría que empezar a medir, ¿sí?
Y el otro es irme más hacia un contexto mucho más competitivo, con una dimensión competitiva mucho más amplia, donde tener todo un cambio con reputación, mercado y demás. Y eso nos llevará a este elemento, porque nosotros sí vamos a empezar a tener ciertas presiones, ya sea por un lado regulatorio, ya sea porque me generen incentivos, todo un elemento de incentivos, como mostraba yo en las externalidades externas, o ya, perdón, aquí es mercados, no marcados, ya porque los mercados me obliguen a entrar en otra forma, ¿sí? Y ahí tendremos como esto que yo, esta es la parte que más chévere, que es toda esa regulación informal, ¿sí? Todo el elemento de gobierno corporativo, de reportes voluntarios, es una regulación informal que hace que dentro de la misma competencia organizacional, dentro de los mercados, se empuje a que las empresas piensen estratégicamente la sostenibilidad, ¿sí? Y pues al final ser responsable de cómo establece, por ejemplo, todo un mundo descarbonizado al 2030. En ese sentido, lo que yo voy a mostrar acá es cómo tener dos momentos. ¿Sí? Dos momentos. Uno, donde se refleja el valor de la empresa que lo traemos a través del enfoque clásico. Otro, donde reflejamos el valor de una empresa sostenible. Y el último es entender qué es ese valor empresarial sostenible. Entonces, cuando nosotros lo miramos desde este esquemita, pues empezamos a entender que los empresarios trabajan bajo su función de producción clásica, perdón, su función de producción clásica, ingreso menos costo igual a lucro, pero que además ahora deben incluir a las personas, a las comunidades y al planeta, porque si no lo hacen, no habrá una forma clara de que ese valor empresarial sostenible sea visto por los stakeholders y va a generar pues muchos conflictos. Entonces yo me imagino que en este momento ustedes estarán preguntando quién habrá regado ese poco de ropa en el desierto de Atacama. Y la otra forma de verla es esa forma clásica de tener un esquema clásico de ingresos menos costos igual a lucro y ya. Entonces, acá es donde la profesión contable sí es muy relevante, súper relevante, para capturar esa información, comunicarla y generar tomas de decisiones, sobre todo internas, para los inversores de capital. ¿Sobre qué? Entonces acá, como para redondear algo que ya había trabajado previamente, sobre 7 asuntos fundamentales. El primero es cómo yo genero prácticas de buen gobierno, cómo soy ético, cómo tengo buenas prácticas tributarias, buenas prácticas y políticas con mi competencia, bajo elementos ambientales, un menor impacto sobre la estructura social y ambiental, sobre el ecosistema. Eh, y el tercero sería sobre lo social, que lo vamos a definir sobre trabajadores, sobre mis proveedores, sobre todo los más pequeños, sobre mis clientes, sobre la comunidad y sobre los derechos humanos. Eh, y esa parte pues es esencial, ¿sí? Esencial de entender. Eh, entonces, acá vamos a comprender que de los 7 asuntos, cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente hablemos de aspectos ambientales, sino hablamos de esos 7 asuntos que yo estoy explicando aquí. Para cerrar esta parte, entonces, volvemos, tenemos un problemas sociales y ambientales fuertes solucionados con un modelo que se llama la gestión de la sostenibilidad, en el cual la empresa es un actor esencial y esa empresa va a reconocer los impactos a través de la debida diligencia y en ese reconocimiento de los impactos pues va a tener que cambiar sus estrategias, sobre todo en estos 7 asuntos. ¿Listo? Ahí termino mi primer momento, profe Patricia. Si alguien tiene preguntas, es el momento. Chicos, ¿alguna pregunta? Pueden levantar la mano o pueden directamente abrir su micrófono y preguntar. Mm. Al parecer no hay preguntas, Juan Carlos. Ah, bueno, hasta ahí todo bien, Es me que igual no imagino. habíamos, no sé, todavía no llegábamos a ninguno de estos temas. Así Bueno, que pero era eso, como para entrar en la unidad. Así que ha sí, sido sí, muy exactamente. interesante el tema y por eso me gustó y te dije, ya, ok, me parece muy bien ese tema. Ok. Y Pero bueno, igual acá como se les sigue. claro, y es entenderlo desde el marco de la empresa, ¿no? Digamos que yo traté de llevarlo Sí, hacia ese que marco.
está bien porque realmente hace tiempo ya que las contadores, algunos ya están haciendo informes de sostenibilidad y se habla de otro estado financiero que es el de la sostenibilidad. Sí, señora, así es, Así que así al es. final los alumnos van a tener que llegar a eso. Sí, y ya va a ser obligatorio desde el otro año, Sí, sobre todo en ese ¿viste? cambio climático. Sí, Bueno, entonces, como que este primer marco que nos abre encontrarnos en la empresa me lleva a este segundo marco que ustedes ya están trabajando, ¿sí? Y ese segundo marco es el de la contabilidad de gestión, que es diferente a la contabilidad financiera. Y este marco va a estar, o esta estructura va a estar muy enlazada hacia cómo nuestros usuarios internos van a tomar decisiones. Y bueno, acá entrará como todo el ejercicio de esta unidad, que son decisiones relevantes, ¿no? Entonces, esas decisiones que toman los empresarios van a estar eh, estructuradas, ¿sí? Y determinadas bajo un ejercicio que van a surgir básicamente con los costos, o sea, los costos en la Edad Media, con todo el marco de la primera decisión, que es como yo fijo un precio, y que con el origen del capitalismo industrializado también se va a dar muy, muy enlazado frente a los costos en fábrica o en industria, ¿sí? Y sobre todo en la búsqueda que se le hace la crítica, la contabilidad de gestión a los costos, es como reducir costos en lugar de maximizar ingresos, que tiene que ver con esa función de producción y que también está muy enlazada con lo que yo hablaba frente a la externalidad. Acá hay un cuadrito clásico que a mí siempre me gusta mostrar, pues yo lo coloqué chiquito porque me imagino que ustedes ya lo ven o ya lo trabajaron, y es que esta contabilidad de gestión va a estar muy enlazada frente a informar a usuarios internos para que tomen decisiones en diferentes niveles. No tenemos un registro contable en cuentas de estas cosas, sino que es más bien para eh, pequeños informes que nos van a dar, no prepara informes financieros, sino prepara informes para tomar decisiones relevantes, como lo que están viendo con la profe Patricia en este momento, que va a explorar el futuro y que la producción de información pues va a depender de muchos elementos, ¿sí? Y a mí me encanta esto que yo tomo de Jorgen, y es que vamos a partir de estos dos tipos de contabilidad, ¿no? Esa financiera, pública, regulada, con estándares. Esta de gestión que se va a partir en dos, la analítica, que es la de costos, ¿sí? Básicamente, eh, acumular el costo, gestionar el costo y clasificar el costo. Y la otra que es la de planificación y presupuesto, que está orientada hacia el futuro, pero no hacia un futuro cierto, sino también más a un futuro como que mitiga riesgos. Y las otras dos, que también me imagino que habrán trabajado, que tendrán que ver con todo el elemento de decisiones de corto plazo y de largo plazo. ¿Sí? Entonces yo tomo decisiones eh, operativas, tácticas y estratégicas que tendrán que ir encaminadas hacia inversión y financiación. Nosotros nos vamos a mover en estas dos contabilidades frente a lo que sigue. Entonces, clave entender, y esa parte es acá fundamental, que esos directivos necesitan información contable para tomar decisiones sobre nuevos productos o servicios, contratar personal, qué personal contrato, cómo financio, cómo fijo precios. Esos son ejemplos de decisiones, ¿no? Nuevas líneas de negocio, si determino métodos de compra de una forma o demás. Entonces, aquí yo como que pediría como el primer match, y es cruzar esa cadena de valor de Porter que mostraba yo ahorita, ¿no? Con todos sus impactos frente a esos tipos de decisiones que tenemos acá. Oiga, será relevante tener un nuevo producto ambientalizado, por ejemplo, un nuevo producto que genere menor impacto ambiental o un nuevo producto que genere todo un ejercicio de elementos frente a la sostenibilidad. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros tenemos unos descuentos tributarios por contratar ciudadanos reincorporados de la violencia o contratar también eh, personas mayores de 50 próximas a la pensión o jóvenes menores de 28. Entonces, esa es una decisión que me llevaría a mí, por ejemplo, a tener un elemento de estrategia desde la presupuestación para ver quién yo contrato, ¿no? O sea, como para entender acá este elemento. Oiga, y si yo voy a financiar un proyecto nuevo, tal vez me exijan aspectos sociales y ambientales que también puedo ir cruzando acá en este ejercicio, ¿sí? Y eso es fundamental acá. Y miren acá, otra vez, yo podría tener como un producto cuando yo fijo precios, un producto regular, qué sé yo,
qué sé yo, un pupitre, una butaca, una silla normal y una silla que tiene toda una trazabilidad que me dice a mí que proviene de un bosque que no fue tocado porque fue replantado, bueno, etcétera, etcétera, y que le daría a ese producto una diferencia frente a los otros productos. Entonces, estas decisiones que yo presento acá, que me imagino que ustedes ya han trabajado con la profe Patricia, pues también podría presentarlas o mostrarlas desde lo sostenible, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que hoy hay departamentos de compras que tienen que mirar toda la trazabilidad de sus compras para mirar que en su cadena de valor no hubo impactos sobre las personas o sobre los ecosistemas o sobre los otros proveedores. Y finalmente, aquí en el reparto de dividendos, nosotros vamos a encontrar índices como el Dow Jones Sustainability, por ejemplo, que nos determinan también todo este ejercicio. En ese mismo sentido, perdón por acá, vamos a encontrar que esa contabilidad inicial analítica que se parte entre costos y presupuestos, pues también puede ser vista en todo el ejercicio de la gestión social y ambiental, como mostraba yo ahorita, ¿sí? Cuando la empresa decida hacer gestión de la sostenibilidad y genere planes, programas y proyectos, por ejemplo, un cambio de una materia prima, evidentemente tendrá que costear cuál sería el impacto del cambio, ¿sí? Y tendría que presupuestar cómo eso impactaría en el resto de la gestión de la sostenibilidad. Entonces, en este sentido, esos costos clásicos pues también determinarán esa valoración de inventarios, esa fijación de precios. Entonces yo podría hablar, por ejemplo, se me ocurre a mí incluir dentro de mi gestión de inventarios, determinar esas materias primas de dónde provienen, si son materias primas que provienen de recursos naturales renovables o no renovables, y eso determinará un valor agregado sobre mi inventario, ¿sí? O fijar precios. ¿Cómo sería un precio sostenible? Me refiero a sostenible a que tiene agregado el valor de que yo lo produje sosteniblemente, ¿sí? Entonces, ahí en ese marco, y usando el otro elemento que usa la contabilidad de gestión, que es todo el elemento de la clasificación, pues evidentemente yo puedo clasificar los costos según su naturaleza, ¿sí o no? Según puedan ser cargados, directos e indirectos, según su variabilidad, pero yo también podría, entonces yo aquí empiezo como a abrirle el tema, ¿no? Yo podría hablar de unos costos ambientales, ¿sí? ¿Cómo? Y que es la parte que vamos a ver a continuación. ¿Será que existirán esos costos socioambientales? ¿Sí? Ya no yéndonos tanto al reporte, sino a la misma relevancia de la contabilidad de gestión. ¿Sí? Y pensémoslo acá. Cuando yo fijo precios, este es un esquema clásico, ¿sí? Pues yo determino esos costos directos, esos costos de administración, teniendo en cuenta la cadena de valor, esos costos de distribución y ventas. Pero entonces yo también podría, cuando yo fije este margen, fijar un margen mucho más alto si yo tengo un elemento de sostenibilidad, ¿sí? Porque es lo que le voy a contar en marketing y ventas a mi cliente. Oiga, yo tengo un producto sostenible que me costó más y por lo tanto yo le cobro un poquito más. Y ese elemento moral el consumidor lo va a entender, ¿sí? Es decir, que en esta estructura jerárquica de costos clásica que estamos viendo acá, que ustedes la conocen, yo podría transversalizar e incluir todos esos costos adicionales, ¿sí? Que en el largo plazo se van a reducir, de evitar, mitigar y reducir los impactos sociales y ambientales. ¿Cómo lo haré? Pues yo tengo que tener un sistema de costeo que me permita, pues generalmente yo prefiero el costeo basado en actividades, que me permita a mí encontrar dentro de esos costos directos e indirectos todos esos elementos que me dan a mí esa posibilidad de encontrar ese costo ambiental. Y esto me permitiría a mí, como organización, y aquí siguiendo un poquito al profesor Jordan, cómo yo tengo factores estratégicos para posicionarme. Entonces yo puedo ser una empresa líder en costos, es decir, que tengo el costo más bajito, pero que eso de cierta manera me va a llevar a mí a tener todo un elemento, toda una estructura de externalizar el costo hacia la sociedad, por ejemplo, ¿sí? El segundo puede ser un elemento de, yo tengo todo un producto diferenciado, que es un producto mucho más sostenible, yo se lo revelo a los clientes, yo les cuento que mi producto es, voy al caso con una empresa que se llama Natura, que es brasileña, que todo lo que ella produce, que es de belleza, todo lo que ella produce tiene un impacto muy bajo, ¿sí? Entonces ella dice, yo no uso químicos que afecten a los animales, yo no, yo todo lo que, todos los
materias primas que utilizo que provienen de lugares que son producidos orgánicamente, empleo a mujeres. Entonces, si ustedes miran el caso Natura, ella vende diferenciado, ¿sí? Y puedo tener acá un ejercicio también mezclado de enfoque, ¿cierto? Donde yo me centro en ciertos mercados y demás. Entonces, viene acá como lo sostenible, ¿sí? Se convierte en un elemento relevante para poderme posicionar en los mercados y decidir qué tipo de empresario soy. Y acá entra ya como un ejercicio que yo también diría, y es que eso me va a determinar a mí, por un lado, o que yo me vuelvo, eh, como mostraba en la parte de Porter y Kramer, reactivo, al final voy a hacer o voy a pagar la multa, o me vuelvo estratégico y voy a profundizar en esos costos de producción con un marco sostenible que al final se los voy a mostrar, ¿sí? En este mismo ejercicio contario que estoy mostrando yo aquí, pues yo puedo usar diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Como incluir formas de fijar precios, usar sobre todo el ABC, que me parece a mí súper clave, o tener el full costing donde voy a cargar todos los costos, incluyendo los sostenibles o no diferenciarlos. Y ahorita vamos a mirar la complejidad de ese elemento. Y ahora vamos a entrar como en el momento 3 que tiene que ver con, ese es como el punto bisagra entre los sostenibles, y los costos ambientales. Y yo para hablar de relevancia, yo siempre utilizo esta paradoja de Buridan, del burrito de Buridan, porque nosotros en los negocios, para tomar decisiones implica elegir, ¿sí o no? Y elegir implica tener alternativas, estimarlas y tomar una decisión, sobre todo con datos, ¿sí? Entonces, esa paroja del burro de Urias me encanta a mí porque es este burro que está ahí mirando entre dos montones de comida de heno y no sabe qué hacer. Si el de la derecha se ve igual de rico que el de la izquierda se ve igual de delicioso que el de la derecha, y al final se muere de inanición porque no sabe por dónde empezar, ¿sí? Entonces, eso nos puede pasar también con lo sostenible, ¿sí? Si yo estoy en una organización, estoy trabajando en otra organización, y él sabe que ya llegó esto, ¿estamos claros? Y me quedo esperando de tal vez sí, tal vez no, podríamos morir de inanición, ¿sí? ¿Cómo tomamos decisiones? Y entonces yo solamente voy a elegir un pequeño elemento que es el margen de contribución, que es una herramienta para tomar decisiones en el corto plazo, es decir, tácticas. ¿Esta ya la conocen, profe Patricia, me imagino yo, o no? Margen de contribución. ¿Si la Sí han la trabajado? conoce, sí, la conocen, la Ah, trabajaron en otro perfecto. semestre al parecer, pero en este semestre vamos a retomar, o sea, están en este minuto con el material en el aula Ah, y estamos después de tu, felices. y contigo recién estamos partiendo con la unidad Ah, 3. bueno, excelente. Así Entonces, que por eso fue una buena invitación haberte traído. bueno, buenísimo. ¿Por qué razón? Porque esa herramienta que es de corto plazo, donde donde mis precios no varían mucho, ¿cierto? Donde son más o menos controlables, lo que yo hago simplemente es separarlos entre fijos y variables. Los fijos para mí no son relevantes para tomar decisiones porque el costo fijo en el largo plazo ya es cubierto por todo el margen de la organización, y al final esto me va a permitir a mí tomar decisiones en el corto plazo, ¿sí? Buscando que ese costo variable es un costo extra. Por ejemplo, yo ya tengo cubiertos mis costos fijos con unas líneas regulares, y lo que yo hago es montar una línea nueva de negocio y yo me pregunto, si mi margen de contribución es positivo, es decir, precio de venta menos costo variable unitario, yo tomo la decisión de continuar porque el costo fijo fue cubierto por las otras líneas de negocio, ¿sí? Así es más o menos como funciona el margen de contribución, que proviene del concepto de punto muerto o punto de equilibrio, ¿sí? Entonces la pregunta sería, oiga, ¿yo puedo usar este concepto de margen de contribución desde lo sostenible? Pues yo me preguntaría qué tal. Bueno, acá hay un ejemplo de margen de contribución, ¿no? Clásico, ¿sí? Entonces yo me preguntaría, oiga, sí, si yo tengo una empresa X, por ejemplo, que produce muebles, yo ya tengo cubiertos los costos fijos por mis líneas regulares, y se me ocurre a mí que con los desechos o las mermas o los sobrantes de producción los reciclo y se genera un nuevo producto, lo cual está generando varios elementos. Primer elemento, que yo no, esos sobrantes o residuos de producción no se van a ir al relleno sanitario y no van a ser un costo
que llamaremos basura, sino que van a ser una nueva materia prima. Miren acá. Entonces, he optimizado ese recurso. Ese recurso que es materia prima, ¿qué le agregaré yo? Pues costos variables. Otro poquito más de materia prima, ¿sí? Le agregaré otro poquito de mano de obra y yo digo, lo podría vender a un precio X y diría, ese precio unitario menos ese costo variable adicional, si me da positivo, digo, pues monto una línea nueva de producción, ¿sí? Que tal vez me ayude o no me ayude a apalancar costos fijos, pero que desde el marco de la sostenibilidad se vería muy bien, estamos entendiendo, que me daría unos ingresos adicionales y que simplemente será una inversión pequeña en costos variables. Entonces miren acá, cómo lo sostenible, pensando en un marco de eficiencia de la producción, sí me permitiría a mí, pues, tomar ese tipo de decisiones. ¿Preguntas? ¿Hay dudas con lo que acabo de explicar? Chicos, Mucha timidez. Bueno, ok, mm, vale, dale, dale. Está bien, entonces sigamos. En ese mismo sentido, pues yo acá siempre para hacer ese tipo de datos, yo tengo que seguir esos 5 pasos para tomar las decisiones, ¿no? Entonces defino los objetivos, identifico alternativas o cursos de acción, obtengo información relevante para comparar. Entonces voy a tomar el mismo caso que acabo de explicar. Yo diría, oiga, pues información relevante es cuál es mi costo variable adicional, ¿cierto? ¿Cuál es mi precio de venta? Y yo diga, ¿con cuál precio de venta puedo cubrir mi costo variable? Esa es la información relevante, ¿no? Entonces, teniendo esos elementos acá relevantes y comparando alternativas, pues yo elijo la mejor alternativa. Oiga, yo produciría, qué sé yo, unas sillitas pequeñas con material reciclado que me sobró de la producción, si le agrego tanta mano de obra, tantos costos indirectos, ¿sí? Y eso me daría, con este precio, me daría positivo y me daría un buen margen de contribución y eso me implicaría implementar la decisión. Entonces, miren acá, esos pasos para tomar la decisión son pasos clásicos, ¿no? No son pasos de la sostenibilidad. Lo que estoy haciendo yo con la sostenibilidad es, a partir del conocimiento de mi producción y de un concepto que vamos a ver ahorita que se llama la producción más limpia, es determinarlo, utilizarlo para implementar la decisión junto con la relevancia de la decisión. Es decir, elegí la mejor alternativa, por ejemplo, qué precio, y además yo le agregaría a ese producto que estábamos colocando un producto que es sostenible en el mundo y que ahorró tantos árboles, etcétera, etcétera. ¿Sí? un poco como el Eh, subproducto. Muy bien, porque es que los productos y subproductos son Ujú. productos sostenibles, pero no lo habíamos pensado. ¿O no, profe? Sí, sí me vas El- entendiendo. sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que yo antes nunca le hice costo a los chicos, así que no sé qué vieron antes. Esta es mi primera vez que les hago costo. Pero está bien, o sea, porque Pero al final, sí tienen que haber visto esas materias, qué sé yo, y seguramente que lo van a hacer con calma. Ahora te están escuchando y está después van a perfecto. tener el apunte y después van a tener los talleres. Pero conceptualmente se entiende, o sea, como que, oiga, yo eso que Sí, había sí, pensado como, sí, sí se entiende y después igual lo vamos a ver en caso que tengan dudas, no te preocupes. y ahí entraría como el elemento de, pero yo jamás lo pensé estratégicamente como un costo sostenible, ¿no? Yo creo que eso asumía Obvio. como algo normal. Entonces, ahí es donde hacemos la gestión estratégica, es entenderla como gestión estratégica, ¿sí? Desde la misma organización y revelarla como gestión estratégica. Entonces, va Sí. como el primer caso acá. El segundo es este elemento frente a información relevante, ¿sí? Cuando yo tengo diferentes alternativas, como aceptar o rechazar una orden, vendría el mismo ejercicio, ¿no? Yo podría tener frente a los mercados, frente al el elemento de los mercados en información relevante, vamos a encontrar hoy que en mercados muy competitivos, lo que le está dando diferencia al mercado es que tenga ese valor agregado sostenible, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues, yo vuelvo a un caso de los pupitres, ya no me están, ya, o sea, todos los consumidores están diciendo, no, pero yo, no, el caso de los autos, ¿no? Porque hoy estamos en unos autos diésel y viene todo el mercado de los autos eléctricos. Y Ujú. bueno, pasamos diésel, híbrido, eléctrico. Entonces, ¿y será que seguir produciendo con diésel es adecuado? Es la pregunta. Cuando el mercado ya no está aceptando ese tipo de productos debido al elemento de la sostenibilidad.
Entonces aquí también entraría todo el ejercicio, ¿no? De las diferentes alternativas, mirar las expectativas frente a los mercados y ahí entraría a tomar la decisión como segundo momento. Y el tercero, que es usando costo, volumen, utilidad, que fue el primero que expliqué realmente, tendrá que ver con todo este foco frente a esos ingresos relevantes, costos relevantes y beneficios relevantes, ¿sí? Y ahí tendrá que ver cómo esos costos variables adicionales tendrá que estar en este marco de lo sostenible. Y aquí Jorge nos va a decir a nosotros, fundamental, que es que a veces no tenemos en cuenta un concepto que voy a retomar ahorita, que es el concepto de los costos sumergidos o los costos ocultos en los análisis. Hay ciertos costos que no vemos, ¿sí? Y esos costos tenemos que entenderlos porque esos son los costos que se van a ver como relevantes en la decisión, ¿sí? Y parte de esos costos son los costos ambientales. Entonces, ahí cierro el punto 2, que es el que pregunté, que no tienen dudas, y entrará como al punto 3. Es decir, ahora voy a cruzar todo el elemento de lo sostenible, de la gestión sostenible empresarial, el elemento de la relevancia en la toma de decisiones que ustedes han estado trabajando con los costos, los vamos a cruzar. Entonces, Los entro chicos al... escribieron, disculpa, escribieron en el Dime, chat que por el momento no tienen ninguna duda, así que no hay ningún problema, te están entendiendo bien. son súper felices conmigo. Muy bien. Vale, profe. Está muy bien. Entonces, este momento 3 es el momento que nos va a generar como mayor expectativa. Bueno, acá vamos a tener como muchos términos nuevos que les voy a mostrar en este instante. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Que todo lo que yo mostraba previamente, que la profe ya mencionó, tenemos unos reportes de sostenibilidad, hace una empresa emisora, también tenemos esos reportes, están siendo auditados de unas formas muy particulares, los están usando muchas partes interesadas, como accionistas, clientes, empleados, proveedores, gobierno, pues todo este elemento le va a dar un nuevo campo de actuación al profesional contable, ¿sí? En muchas áreas en el área de la producción de los informes, en la auditoría de los informes, en las estrategias tributarias, pues para mí también. Y en este marco que yo llamo el marco de la contabilidad de gestión sostenible. Sí, es como el concepto que yo utilizo acá. En ese ejercicio que yo muestro, este es un esquema clásico, ¿no? El esquema de ver solamente la punta del iceberg y los riesgos que cubren los negocios. Y entonces, esos costos que no vemos, existen, y es un texto viejísimo, es del 88, ¿sí? Este texto de la contabilidad, así se llama el texto, contabilidad ambiental administrativa y ahorros compartidos, gastos compartidos del Grid Bottom Line, acá, estamos acá, un texto viejísimo, bien del 98. Nos va a mostrar a nosotros que las empresas tienen ciertos costos ocultos que no entienden, ¿sí? Es decir, yo tengo mis costos regulares, pero a veces me sancionaron, incumplí y no sabía. O dentro del mismo ejercicio de la producción, pierdo materias primas, como lo que llamaríamos nosotros acá, o lo que llamaba la profe, esas mermas de producción, ¿sí? Pero también pierdo energía, también pierdo los tiempos de la mano de obra, a veces tengo problemas con responsabilidad de mis productos, riesgos, o pierdo reputación corporativa, ¿sí? Y todo eso se convierten en costos ocultos que luego me van a afectar a mí. Entonces, esos costos sumergidos, ocultos, yo tengo que hacer que emerjan, tengo que revisarlos, verlos, gestionarlos, acumularlos, ¿cierto? Clasificarlos para que pues sean visibles y me permitan a mí tomar mejores decisiones. De ahí van a surgir los costos ambientales. Entonces, estos costos ocultos pueden generar o van a generar un impacto económico sobre efectos ambientales y sociales y me pueden generar riesgos futuros cuando yo los omito en el cálculo del costo del producto. Es decir, yo puedo tener un producto subcosteado, ¿sí? O mal costeado en la medida en que no incluyo costos ambientales. Les voy a dar un caso acá y es el caso de Monsanto y Bayer. Monsanto, esta empresa multinacional de agroquímicos que produce el Roundup, ¿cierto? Eh, tuvo un costo oculto permanente y que fue las demandas que empezaron a generar los jardineros por el uso de este agroquímico y al final esas demandas hoy son multimillonarias porque nunca las tuvieron en cuenta
en los costos de producción. O sea, nunca hubo un ejercicio de entender que el costo de producción también debería incluir ese costo del riesgo de las demandas por un agroquímico que era cancerígeno, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, ahí en ese momento, yo tendría que tener una matriz de riesgos que me diga a mí, oiga, tengo unos problemas particulares cuando yo empecé a ver, aunque sean pequeños indicios, ¿sí? Y por eso yo traía al inicio el fotógrafo de Minamata, ¿sí? Fue algo similar. Entonces, esos elementos yo tengo que tenerlos en cuenta. Eso implicaría también, por ejemplo, no reconocer costos hasta que me demandan. Ahí también pierdo, ¿sí? Porque he evitado, o sea, con ese elemento del riesgo, no lo he tenido en cuenta. Y también me implicaría como no detectar repercusiones económico-financieras derivadas de lo anterior. En ese sentido, ver la sostenibilidad también es verla como estrategia de negocio, ¿sí? Porque a veces yo estoy perdiendo y no me doy cuenta, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que buscar es un enfoque preventivo, un enfoque previo que me permita tener mejores resultados para tener, pues, productos más sostenibles. En ese sentido, los costos ambientales vamos a, cómo manejarlos por acá. Cuando las empresas tienen proyectos, actividades económicas, formas de producción, ya sabemos que generan impactos negativos sobre el ambiente, sobre la sociedad, sobre sus formas de gobierno, y esos impactos negativos de alguna manera van a generar una disposición legal en pagos asociados a esa gestión de la sostenibilidad, ¿sí? Y si no lo hacen, pues en algún momento, como mostraba yo en una otra diapositiva, van a verse afectadas de alguna manera, ya sea por reputación, ya sea porque la ley cambia, ya sea porque la competencia está cambiando, ya también tiene que cambiar, ¿sí? Entonces yo tengo que medir ese riesgo. Esos pagos desde lo ambiental únicamente incluyen estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, licencias ambientales. Por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros tenemos una ley que nos obliga a las empresas que impactan ambientalmente departamentos de gestión ambiental. Ese departamento no existía antes de los años 90, realmente antes del 2008. Entonces, eso es un costo adicional, ¿vamos? Es un costo adicional que surge, se estructura y se mira en la producción. Entonces, todos esos valores que estamos viendo ahí, pues son elementos que generan costo. Y como generan costo, pues yo tengo que saber cómo los gestiono. Entonces, si yo no los gestiono adecuadamente y se convierten en una externalidad y lo asume la sociedad, en algún momento se va a devolver. En el caso de Colombia, no sé si en Chile también pase, nosotros acaba de surgir una ley que se llama la Ley de Pasivos Ambientales, donde las comunidades pueden, hacia una empresa que las impacte, demandarlas y decirle, mire, usted en su actividad de hace tantos años empezó a contaminar y eso nos afectó. Y esa ley va a determinar que la empresa tiene que empezar a tener un plan de gestión para reparar a las comunidades. O sea, eso es nuevo acá en Colombia, esa ley no lleva un mes, ¿sí? Pero pues yo me imagino todo el impacto que va a generar esa ley, particularmente acá, pues me imagino, o sea, y está acá y ya está ahí. No sé si en su país suceda, pero bueno, digamos que ese elemento es algo que podría empezar a darse, ¿no? Porque cuando un país adopta una ley, otro lo adopta, otro lo adopta, y hay como una ola de leyes ahí que se van mirando, ¿no? Que se van dando. Entonces, ahí me entra un ejemplo, ¿sí? Porque si mi organización está obligada a, o va a estar obligada a, o hay en curso una ley que la obligará a, pues yo tengo que empezar a reconocer esa externalidad e internalizarla a través del costo de producción, que es lo que yo estoy explicando aquí. Este cuadrito que lo hace el profesor Schaltelger y Burrit en el 2000, viejísimo, está en un texto que le recomiendo que se llama Contabilidad Ambiental Contemporánea, Aspectos, Conceptos y Práctica, ¿sí? Él me dice a mí que yo tengo unos costos regulares que están acá, unos costos regulares, ¿estén bien? Materia prima, mano de obra, sí, sí, que están ahí, pero que además yo debo internalizar otros costos que yo había externalizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo era una empresa que cuando regularmente producía, generaba unos vertimientos, es decir, yo vertía al agua mis residuos contaminantes. Entonces, la forma de internalizar eso es generando una planta de tratamiento de aguas residuales, que hará un ingeniero ambiental, ¿sí? Entonces, el costo de la planta, el mantenimiento de la planta, el contrato con el ingeniero, es una forma de internalizar ese costo que yo había externalizado. ¿Vamos? ¿Están conmigo? Entonces,
Esa externalización se debe internalizar. Va a pasar en algún momento, ya sea porque me obligue la ley, ya sea porque me obligue, por ejemplo, un mercado exportador, ya sea porque me obligue la competencia, ya sea porque los stakeholders, en el caso colombiano, me van a demandar, ¿sí? Por lo que sea. Pero en algún momento va a llegar ese momento de internalizar. Y entre más pronto yo haga mi gestión, pues mucho mejor. Entonces, esta definición es mía, si no la tengo en ningún texto. Hace mucho prometo escribirla, pero no lo he hecho. Los costos ambientales, ¿qué serán? Pues todos los pagos o desembolsos, yo llamo todos los recursos asociados a cualquier actividad de tipo ambiental que esté relacionada de forma directa o indirecta con la producción de un bien o de un servicio. Esos costos, y esa parte ya proviene de la profesora Yash, pueden ser costos de prevención ambiental, costos de detección ambiental, costos de reparación y costos por externalidad. O pueden ser impactos negativos sobre el medio ambiente natural a partir de la fabricación de un producto o servicio. Entonces, esos costos socioambientales serán los costos, uso de recursos asociados, de evitar, mitigar, reducir y reparar. Por ejemplo, en el caso de los pasivos ambientales, eh, los impactos sociales y ambientales de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, esta definición es la definición que podemos empezar a utilizar. Yo defino como ese costo socioambiental, como el uso de recursos dentro de la producción, de evitar, mitigar, reducir y reparar, cuando me obliguen, esos impactos sociales y ambientales de las organizaciones. ¿Preguntas sobre esta definición? ¿Dudas? Juan Genial. Carlos, ¿te puedo hacer una consulta? Pero por favor, Aprovechando de que hay algunos dale, estudiantes que ya pasaron normativa contable 1 y otros que están cursando. dale. El tema de las provisiones por gasto de desmantelamiento o de recuperación o de reparación del daño medioambiental que uno realiza a través de la NIC 37, NIC 37, sí señora. ¿ya? Ese costo tendría que considerarlo como un pasivo Como, ambiental, Es como un pasivo costo. contingente. ¿ya? A ver, entonces tú puedes tener dos momentos, ¿no? El pasivo contingente, que lo vas amortizando a medida que suceda, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tengo un pasivo ambiental, evidentemente, sí Ya. señora, ¿sí? Pero también yo podría tener uno contingente, es decir, que yo lo voy a llevar a la nota del estado financiero y no lo voy a llevar a un pasivo cierto, porque, por ejemplo, una comunidad, yo asumo que me va a demandar, como en el caso que te estoy contando en Colombia, ¿sí? O sea, yo he sido impactante constantemente. Impacto, 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 impacto. Claro. Pero yo nunca he reconocido, o yo sé que lo hago, pero me echo el loquito. Hacerse el loco acá es hacerse la vista gorda. Bueno, lo he omitido para tener como un término más, menos Ujú. coloquial. ¿Sí? Con la ley que les cuento hoy, una comunidad podría decirme a mí, oiga, usted lo ha hecho, entonces lo voy a demandar. ¿Sí? Y ahí entraría la NIC 37 en el otro efecto, profe. ¿Sí? Y lo reconozco como un pasivo ambiental, pero en la nota. Ya. Todo lo que yo haga para repararlo entrará acá en la segunda definición. ¿Sí ves? Aquí será una definición de costos, que generalmente lo llevábamos era el gasto, ¿no? Sí, Y no lo reconocíamos vía precio, que era lo que yo estaba diciendo al inicio. ¿Sí? Claro, o como parte de la adquisición, por ejemplo, de Excelente, instalaciones, de maquinaria, excelente. que después tendríamos que desmantelarlas por causas naturales o porque realmente está Exactamente. demasiado contaminado. Y se hace. Acá nosotros tuvimos un caso en la cuarta región donde se instaló una planta procesadora de pavo, cerdo y pollo, Sí. creyendo que lo hacían socialmente para disminuir un poco el tema del desempleo, pero ocurrió que empezaron a contaminar con ruidos, con olores Con y otros elementos. además todo el sufrimiento de los animales, que también se metió el área de animalista, y por lo tanto tuvieron que desmantelar toda la planta, las instalaciones que en ese minuto había hecho una empresa y una gran empresa chilena.
Entonces, todo eso que hicieron una planificación de sus costos sociales ambientales y empezaron a generar las provisiones correspondientes. Y bueno, muchos de esos animales tuvieron que matarse porque ellos también estaban contaminados, y Ok, otros que pudieron venderse como subproducto, pero fue la verdad que mucho daño al medio ambiente y también una rentabilidad muy negativa para la empresa que quiso arreglar algo social como el desempleo, pero finalmente salió para atrás. pero yo hay la pregunta, en ese caso que estás planteando que me gusta mucho, y es un paso atrás de haber hecho todo el proyecto, ¿no? Claro, Entonces, ahí donde entramos con el tema de hoy, que es la relevancia en la toma de decisiones, ¿sí? Porque aquello que yo pude haber prevenido frente a la gestión del riesgo social y ambiental, el solo hecho de trabajar con animales que van a sufrir de ciertos impactos, y hoy 2023 tenemos súper gigantes cantidades de stakeholders animalistas, de género, ¿entiendes? No fue un ejercicio que me llevó a mí a prevenirlo, y por lo tanto la relevancia no se utilizó en la toma de decisiones. claro. Ese es un mal ejemplo de planificar a un Excelente, proyecto sin considerar todas estas variables. excelente. Entonces, Mm, si te das, trayendo el caso que me estás planteando, que me gusta mucho, porque es muy relevante, me está mostrando a mí que yo no, que no tuvieron en cuenta todos esos costos ocultos que podrían generarse, ¿sí? A partir de una decisión que ellos consideraron acertada, ¿sí? sí, Es decir, que no hubo presupuestación adecuada, planificación adecuada, conocimiento del entorno, conocimiento de los riesgos y oportunidades que existían en este marco. Entonces, y voy a sonar aquí un poco crítico, ¿sí, profe? Y es todo lo que ellos plantearon en cierta medida como una oportunidad de ganar reputación social, ¿cierto? sí, Lo que les generó fue una pérdida de sí. reputación. Sí, yo ese Vamos, ejemplo se lo muestro a los chicos cuando tenemos que planificar el cierre o el muy bien, desmantelamiento, cómo lo hacemos. O sea, ya fuimos reactivos, ya no es proactivo, y tenemos que tratar de dañar lo menos posible el patrimonio de la empresa con este cierre y con esta mala imagen que va a tener la zona. Más encima esa zona es de olivo, es de aceite de oliva. ok. Entonces, haber traído animales, yo creo que También hasta los afectó. olivos fueron cortados en beneficio de tener esos animales allí. Pero súper interesante. Mm, Entonces, imagínate ahí que no hubo lo que yo mostraba aquí, acá te voy a volver a mostrar, no existió este estudio, ¿sí ves? Ni mm, este plan, ni cómo eso me iba a afectar el mercado. sí. O sea, mira acá, o sea, podrían incluso ustedes un ejercicio posterior, teniendo tú ya el caso que lo estás mostrando ahí con datos cuantificados, ¿cómo podríamos decir, oiga, y de qué forma lo hubiéramos Sí. planificado adecuadamente, ¿no? Yo creo que se podría levantar el caso, ir identificando estos costos ocultos, Muy bien. cómo se hubiese hecho una buena planificación y cómo se hubiesen evitado todos los costos asociados al cierre de la planta. Excelente, profe. Mm, Entonces, con lo que yo te voy a mostrar a continuación, que son las clasificaciones, podrías usarlo como taller propio si mm. quieres. Pues no sé, aquí planeando en conjunto sobre los estudiantes. Pero me parece súper interesante porque es No, un caso súper muy bien porque propio, ¿no? retroalimentamos, porque yo no hago costo tampoco, pero sí veo las normas internacionales, y ahí es donde llevo estos ejemplos que tienen que ver con la determinación de los costos. Y les cruzo Excelente. la asignatura que ellos tienen, sistema de costeo y contabilidad gerencial, para ver también el manejo de las normas. Entonces, mira cómo estamos cruzando las dos cosas, ¿no? Sí, Listo, un encanto, profe. Pues ahí tú ya pones la tarea. Me gusta. Muy bien, profe. Excelente. Bien, bien, bien. Entonces, el caso que pone la profe es esencial, ¿no? Porque es un caso de pésima planificación, pésima medición del riesgo, ¿no? Y pésima comprensión del entorno de la futura producción también. Entonces, ese caso me gusta mucho. O sea, profe, luego me compartes, bueno, me gustaría ya, que, cómo les va? Me parecía súper ya, interesante. me Bien, parece súper bien. bien, bien, bien. Listo. Entonces, ¿quién ayuda a resolver esto? Entonces yo voy a través de una tarea una teoría viejísima, viejísima,
pero que a mí me gusta traerlas, ¿sí? Porque, porque cuando surge todo el problema de los 90 que yo mostraba, eh, con todos esos elementos que yo mostraba previamente, ¿sí? En los 90 con la ISO va a surgir esto. Entonces dicen, oiga, es que yo tengo un problema, que es un problema de residuos, por ejemplo, de efluentes, de emisiones, de tratar a los trabajadores. Entonces, pues tal vez amarrando la teoría de la calidad, pues si yo hago un uso suficiente de los recursos, reduzco costos, minimizo residuos, innovo, pues haga producción más limpia. Entonces, la que busca la producción más limpia es aumentar la eficiencia, reducir la contaminación. O sea, yo entre más eficiente soy en una organización, menos contaminante soy. ¿Por qué? Porque tengo menos desperdicios de energía, menos desperdicios de agua, menos desperdicio de materias primas, que es el caso que estábamos mirando ahorita. Sí, esa es una teoría viejísima. Entonces, esa producción más limpia, me va a reducir y prevenir, me va a volver más competitivo, me va a dar mayores garantías, mayor eficiencia, va a cumplir con la normatividad. Por ejemplo, yo que trabajo mucho en el sector rural, todo el ejercicio de buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de inocuidad, pues me genera todo un elemento de mayor eficiencia frente a lo sostenible, me va a permitir un mejoramiento en la gestión, evidentemente me va a mejorar totalmente mi imagen, ¿sí? Me va a dar una mayor reputación, que es un activo fundamental, que es un activo intangible esencial, va a prevenir conflictos y mis sistemas de control van a disminuir en el sentido de que van a generar como mayor pertinencia y mayor eficacia en ellos. ¿Qué obtendré yo con esta producción más limpia? Pues un mejor uso racional de materiales, energía y agua, sustituir materias primas e insumos, y esta parte es fundamental, porque en esta producción más limpia, yo empiezo a mirar si mis materias primas son adecuadas, entonces yo empiezo a tener como un mejor manejo de materias primas, reuso de materias primas, y miren que eso que estoy mostrando yo acá en el punto 3, que es esa teoría de los 90, ustedes lo van a conocer hoy como economía circular. La economía circular es un reciclaje de la producción más limpia, o sea, simplemente que hoy la llaman economía circular, pero tiene el mismo principio de ser súper eficientes y de tratar de reusar lo más posible, reciclaje interno de recursos, que era lo que mirábamos ahorita. Mi residuo es fundamental porque yo le voy a dar valor a mi residuo, ¿sí? Y en ese sentido, yo no voy a producir lo que llamamos basura, sino que mi residuo se convierte en insumo. Miren esto que estoy diciendo yo, ¿sí? Que es un principio de la economía circular que proviene de los años 90 con la producción más limpia. Voy a reducir riesgos, fundamental. Voy a mejorar condiciones de seguridad y salud, clave ahí también con mis trabajadores. Mejorar la imagen de mi empresa, mayor reputación, en el caso colombiano tenemos las empresas BIC, que son empresas de beneficio e interés colectivo, que nos determinan como que son buenas empresas, que buscan todo este modelo de negocio sostenible. Tendré nuevos mercados, y acá hay un concepto que también es de los 90, pero que ustedes lo van a encontrar hoy en toda parte del mundo, que son los green markets, los mercados verdes, que son esos mercados donde yo tengo productos con valor agregado sostenible, y tendré mejores infraestructuras de control ahí. Acá hay un ejemplo, sí, que es uno de muchos. Por ejemplo, si yo frente a mis insumos, que son la materia prima desperdiciada, las pérdidas de energía, las pérdidas de agua, abastecimiento en procesos, pues las estructuro mejor, las reduzco mejor, pues yo tendré o la podré medir así, ¿no? Lo que hacemos en costos de indicadores, ¿no? Mayor eficiencia de la mano de obra, mayor inversión, ¿sí? Y tendré también indicadores de manejo de residuos por área ocupada, por mano de obra, por transporte. Entonces, acá todo esto se va convirtiendo en indicadores de gestión que me van a permitir a lo largo de esa cadena de valor que están viendo ustedes acá, ¿sí? Aquí abajito, pues tener seguimiento de la misma, y además de tener seguimiento de la misma, pues me permitirá a mí tener instrumentos de definir mi estado económico de un proceso, es decir, todo el elemento de trazabilidad de cómo está mi producto, me permitirá establecer objetivos de alternativas, ¿sí? Que fue lo que me hicieron en el caso de la profesora Jamás, lo mostraron ahí, y me podrá relacionar con diferentes etapas de los sistemas de gestión ambiental, ¿sí? Acá hay otro ejercicio que podemos mirar, por ejemplo, este concepto de producción más limpia es una herramienta que me permite a mí registrar costos derivados de materias primas e insumos o del no aprovechamiento de los recursos. Entonces, cada vez que yo tenga un residuo, en vez de decir que lo mando a la basura, le digo, ¿cuánto me hubiera costado a mí no generar el residuo? Y cuando yo lo mido,
pues yo empiezo a entender cómo podría optimizar, ¿sí? O sea, es como hacer elementos inversos, ¿no? Elementos inversos. Y cómo yo identificaría alternativas para tener elementos de competitividad y beneficio al ambiente. Además, yo podría como encontrar esos orígenes, ¿no? Gastos de insumos, gastos de hora máquina, costos adicionales, gastos con manejo de infraestructura de residuos peligrosos, que son RESPEL, pago de multas por contaminación o pérdida de costos de oportunidad por no usar la capacidad instalada, por ejemplo. Aquí en este último entraría el margen de contribución, en este último. O acá pues también, digamos que aquí la producción más limpia según su función va a clasificar las herramientas como de gestión, de diagnóstico, de priorización o de mejoramiento. En la de gestión tendremos evaluaciones de impacto ambiental, auditorías ambientales, indicadores de producción más limpia. En las diagnósticas pues tendremos revisiones ambientales iniciales, balances de materia, balances hídricos, balances de energía, que eso todo lo trabajan ingenieros ambientales. Las herramientas de priorización serán pues básicamente ecomapas, costos de ineficiencia, la clásica DOFA, ¿sí? También estaría ahí, una DOFA ambiental. Y en herramientas de mejoramiento, pues tendremos las matrices materia, energía, desarrollo de producto, las guías de ecodiseño y las ambientales. Todo esto lo haremos en este marco que es de la gestión ambiental. Esa parte es súper clave, ¿no? Entonces, vuelve acá esa gestión ambiental me determinará a mí inicialmente diagnosticar cómo estoy, ecomapas, ecobalances, flujos. En el hacer minimizaré el uso de materias primas, haré optimizaciones, reciclaré, haré ecodiseño, haré ecoetiquetado. En revisar, haré auditorías, análisis de riesgos, costos de ineficiencia, qué tan bonito, mire, contabilidad ambiental. Y en actuar o mejorar, pues volveré a la eficiencia y vuelvo al círculo virtuoso de la gestión desde la contabilidad para la sostenibilidad. Y también tendré como unas herramientas de acuerdo al objeto de análisis. ¿Sí? Entonces, podré tener herramientas frente a mi entidad, por ejemplo, auditorías ambientales, indicadores de desempeño, frente al entorno, por ejemplo, vuelvo al caso de la profe, ¿no? No hicieron análisis de riesgo, análisis de tecnologías, hicieron análisis sociales de impactos ambientales. Si hubieran usado este esquema clásico de los 90, hubieran evitado muchísimos problemas, ¿no? Frente al proceso, por ejemplo, yo tendré elementos de ecobalance, diagramas de proceso frente al producto matrices MET, y en la cadena, pues flujos, análisis de ciclo de vida, etcétera, etcétera. Acá hay un ejemplo de un análisis de ciclo de vida. Yo tengo ciertas condiciones ambientales, ingresan con ese enfoque sistémico, miro indicadores ambientales, instalaciones, organizaciones, direcciones, y pues la salida va hacia las partes interesadas. Entonces, acá lo importante es ver, y esta parte es clave, a la empresa como un sistema de flujos, donde ingresan materias primas, ingresa energía, hay procesos productivos con intercambios de materia, de disposiciones, están viendo control de calidad, sistemas de recolección, y al final llega el consumidor. Entonces miren acá cómo yo a ese consumidor le voy a contar qué tan eficiente fui, y eso me daría a mí como un ejercicio de posibilidad de tener como un producto diferenciado sosteniblemente. Y aquí, esta parte que les voy a mostrar es como el cierre frente a cómo yo lo llevaría de los costos ambientales. Entonces, yo dentro de mis ingresos y costos regulares podría tener una diferenciación también desde ingresos y costos medioambientales. ¿Sí? Entonces, podría decir, por ejemplo, mire, frente a ingresos ambientales yo puedo tener ingresos de bienes ecológicos producidos, de mejora en calidad, de productos reciclados, como miramos ahorita con el caso de los subproductos y de las mermas, de reducción de materias debido al reciclaje, por ejemplo, y de otros. Y en costos medioambientales yo podría hablar de materiales empleados, costos de suministros para la mejora ambiental, ¿no? Costos de manipulación y tratamiento, costos derivados de actuaciones administrativas, de primas de seguros, y al final yo tendría como ese margen medioambiental, ¿sí? Como que esto es posible, o sea, que esto es un elemento súper viejo que me permite a mí como entender que yo sí puedo diferenciar, sobre todo reclasificando costos. En ese sentido, yo puedo, este es un caso de un ingeniero azucarero, yo podría ver como datos de entrada al flujo, mirar cómo funcionan esos datos de entrada al flujo, como yo tengo balances, contabilidad de desechos residuales, contabilidades en la producción y costear todo ese ciclo de vida en un marco ambiental, ¿sí? Y esto me permitiría a mí
volviendo a lo que le mostraba ahorita, como yo tener ese modelo externo, el modelo de los reportes de sostenibilidad, o este modelo interno que estamos viendo acá, ¿sí? Este modelo interno de contabilidad de gestión ambiental, y así se denomina, ¿no? Contabilidad de gestión ambiental o para la sostenibilidad, que me va a dar como ciertos tipos de costos para cierto tipo de usuarios en ciertos momentos. Desde la contabilidad financiera, esa parte también me gusta mucho. Yo podría también determinar cuáles de mis inversiones fueron ambientales, ¿sí? ¿Qué propiedad, planta de equipo, por ejemplo, yo estoy usando para una reincorporación ambiental, como explicaba la profe ahorita? Aquí entraría todo el marco de las contingencias de la NIC 37, ¿sí? Y aquí, en esta partecita, yo también podría tener, usando la NIC 1, estado de costos por naturaleza, yo podría tener naturaleza de costos ambientales, como algo que yo como que propongo ahí de una forma muy particular. Enlazando esto, desde esos costos de la producción más limpia, yo puedo hablar de lo que denomina la producción más limpia como los costos de ineficiencia, ¿sí? Entonces ella me va a decir a mí, y yo a veces tengo los costos de la no calidad. Mire, el origen de la ineficiencia es no tener calidad en mi producción. Eso me llevaría a mí a pérdidas de materia prima, pérdidas de horas máquina, pérdidas de ingresos. Y aquí estarían como ejemplos de cost driver para los que trabajan con usted ABC, ¿no? De cómo podría medirlos. Frente al manejo, al mal manejo ambiental, vuelvo al caso de la profe ahorita, pues, ¿cuál fue todo el gasto en mano de obra, a recuperar, a recolectar, a disponer, o el de infraestructura? Sí, ahí podría llevarlo. O otros costos ocultos o escondidos, es como pérdidas por no utilización de capacidad, costos de oportunidad por no poder ofrecer el producto defectuoso, costos de incapacidades laborales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo sugiero que se haga de costeo basado en actividades fundamental, ¿sí? Porque el costeo basado en actividades teniendo centros de costos nos va a permitir a nosotros como identificar en qué momento está el costeo basado en actividades. Y acá hay un ejemplo de un texto brasilero, ¿sí? Que usan todo el montaje de un autobús, y en el montaje del autobús ellos empiezan a mirar, por ejemplo, qué recursos se usan, cómo se integran, ¿cierto? Y aquí ellos empiezan, como cuando planean los costos, empiezan a identificar, por ejemplo, el uso de agua, el uso de elementos químicos, y eso lo van costeando para hacer como un ejercicio de optimización ambiental, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, ¿sí? De asignación de costos. Entonces yo empiezo a medir en cada elemento, cada centro de costos, qué desechos se generan, o cómo esos desechos que se generan se van a un incinerador. Y yo aquí empiezo a detectar en qué centro de costos, por ejemplo, acá en el primer centro de costos, donde yo sé lo que está la mayor carga o la mayor ineficiencia. Es decir, lo que yo voy a encontrar acá en este ejercicio regular de costeo es un nuevo elemento que puede ser parte del costo, ya depende del contador de costos, pero lo que me interesa a mí es que ustedes vean ese como un ejercicio diferenciado desde lo sostenible, ¿sí? Y eso pues me permitirá ver a la empresa como un flujo de materiales, un flujo de energía, un flujo de agua, un flujo de uso de recurso humano, que me permite encontrar en dónde está el desperdicio, ¿sí? Entonces acá hay un ejercicio clásico de esos costos, ¿sí? Como los estoy viendo. Y miren acá, cuando yo entiendo, comprendo que acá está este desperdicio total, pues yo digo, ah, aquí está mi problema también socioambiental, ¿no? Porque la idea es optimizarlo y no verlo, ¿no? Lo mismo acá lo puedo hacer dentro de mi cadena de suministros, también fundamental dentro de toda mi cadena de valor. Entonces yo empiezo a identificar mis costos ambientales, como me decía Porter, y que en mis proveedores, en mi logística de entrada, en mi operación, en mi parte de marketing y ventas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá hay un ejemplo ya más concreto, ¿no? Entonces yo tengo mis operaciones. Cuando yo ya veo que están estos problemas en la operación, que fueron salidas inadecuadas, pues yo me digo que esto me genera unos residuos peligrosos, y este manejo de estos residuos peligrosos sería como mi ejercicio, o este manejo de estos empaques inadecuados, o este manejo de la implementación, que es lo que pueden hacer, por ejemplo, en el caso de la profesora, fue todo un costo ambiental que se generó por una mala decisión de una mala planeación inicial. Y bueno, acá el mismo Schalteger me muestra como este ejercicio de cómo esa gestión ambiental tradicional, pues ahora requiere de balance de energía, de contabilidad de desechos, cuántos desechos genero, cómo son mis flujos dentro del costeo, análisis ciclo de vida, y cómo yo podría pues optimizarlos. Y para finalizar les voy a mostrar dos clasificaciones de costos que a mí me gustan mucho.
que me empiezan a dar a mí como unos elementos que uno ya empieza a ver. Entonces, esta la hace la Autoridad Ambiental de Estados Unidos, la EPA. Es un texto de los 90, donde me dice, mire, yo tengo unos costos potencialmente ocultos que pueden ser costos normativos por protección, por aseguramiento, por seguros ambientales, que a veces no lo veo, están ahí, no los veo. Unos costos iniciales, como esto que hablaba la profe, ¿no? Todo este costo de desmantelamiento entraría ahí, o acá, en estos costos terminales, miren acá, ¿sí? Estos costos entrarían como ocultos, están ahí ocultos, y otros voluntarios, por ejemplo, cuando yo hago todo el ejercicio de hacer todo el elemento de muestreos, monitoreos, auditorías ambientales, informes. Y acá tendría la mitad, pues, mis costos convencionales, los clásicos. Entonces digo, yo puedo separar los costos como entre dos, costos clásicos y costos ambientales. Y puedo tener otros, que son aquellos costos contingentes, que se van a ver con esos elementos que yo en el futuro no entregue, ¿sí? Multas, gastos legales, indemnizaciones y costos de imagen, cuando generalmente lo que yo hago es tratar de recuperar mi imagen y a partir de esa recuperación de imagen pues voy a generar un mayor costo, ¿sí? Acá hay otra clasificación que también me gusta mucho, muchísimo, que es la profesora Josh, y ella dice que yo tengo costos derivados de la obtención de información ambiental clásica, costos periódicos, ¿sí? Costos periódicos de la gestión ambiental como diagnósticos, análisis, riesgos, difusión interna, costos de tecnología para arreglar esa gestión ambiental, aquí entra toda la parte es contaminación, restauración, recuperación, costos de gestión de residuos, emisiones y atmósfera, ¿sí? Costos derivados de la gestión de productos, aquí entra toda la parte de mercadeo, análisis de ciclo de vida, peritazgos y costos derivados de exigencias administrativas como las multas, las cuotas, todo el elemento de la tributación ambiental. Y lo podemos, eso mismo lo muestra Yash, yo puedo hacer como una especie de, llamémoslo como de estado de costos, de cierta manera. Entonces, ella me dice, llevémoslo de la siguiente manera. Por un lado, tomemos esos costos que yo miraba atrás, ¿no? De tratamiento, de prevención, de no productos, de procesamiento, y crucémoslo con aspectos ambientales. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento de desechos sobre aire, sobre agua, sobre suelo, sobre ruido, sobre diversidad? ¿Sí? Y esto, a mí, esta matriz me parece muy relevante a mí, porque ahora para elementos de exportación me están pidiendo como, oiga, ¿cuál es su impacto sobre biodiversidad, por ejemplo? ¿Sí? Entonces yo, identificando esto, yo puedo decirle a quien yo le exporte, es tanto, X, Y, o sea, le puedo dar un valor concreto. En tratamiento estaríamos estos, depreciación de equipos, mantenimiento de materiales, personal frente al tratamiento, cargos por tasas, multas, seguros por obligaciones, gastos por provisiones. En los de prevención tendría como gestión ambiental, actividades generales de gestión ambiental, investigación y desarrollo, o sea, toda la parte de nueva producción de productos y tecnologías más limpias. En los no productos es como yo no genero desperdicios, ¿no? Esa es la parte, o sea, como yo ahorro eh, todo el costo de evitar desperdicios frente a materias primas, frente a materiales, frente a agua, energía, embalaje, etcétera, etcétera. Y yo también podría tener ingresos ambientales y sociales por subsidios, por premios, por otros o incentivos o por venta de subproductos. Y eso me daría a mí este esquema que yo mostraba acá, que me parece bien chévere, como un estado de resultados, como un estado de resultados frente a los elementos sociales y ambientales, que me parece súper, súper importante. Finalmente, digamos que en este marco moderno que también hace el profesor Burrit, acá en el 2004, él me dice que yo tengo unas herramientas muy particulares. Una de análisis de costos, que son las que acabamos de ver, ¿sí? Todas. Pero hay otras que son prospectivas, como el análisis jerárquico de costos ambientales, cómo yo vendo un producto diferenciado de lo ambiental, como el flujo de costos, fundamental, y hacer full costing también para externalidades. Para inversión yo tendría riesgos, por ejemplo, lo que no tuvieron en cuenta en el caso de la profesora que nos contaba ahorita, evaluación de costos totales, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con ese futuro? Elementos de prevención de la contaminación. Y finalmente, podemos tener aquí como unas herramientas más de corte estratégico, como índices de desempeño ambiental, incentivos individuales para alcanzar metas ambientales, un modelo de cuadro de mando integral y impuestos internos al desperdicio para aumentar la coeficiencia. Bueno, profes, hasta ahí llegaría
este momento. Dudas, preguntas, profes. Preguntas, preguntas, chicos, ¿hay alguna? Al parecer no hay preguntas de los estudiantes. Ok, profe, vale. Mira, acá en Chile también lo que se ha dado mucho es a través de la parte de impuestos, Sí, que se permite, por ejemplo, que muchas de las cosas que, que ya no se usan, que están obsoletas, pero que están en buen sentido, están en buen uso y no se pueden comercializar, porque a lo sí, mejor ya están obsoletas, pero no se pueden comercializar, pero sí se pueden usar. Entonces se permite que antiguamente las rompían, ya las tenían que destruir, qué sé yo. Y ahora no, ahora si las destruyen hay un impuesto que tienen que pagar de un 40% sobre esa cantidad. Se les indica que tienen que ser donadas y se les acepta el gasto hacia instituciones sin fines de lucro y de otros tipos de instituciones de menores, qué sé yo. ok, interesante. Sí, esa es una forma también de optimizar como esos incentivos que aquí llamamos pilluvianos frente a todo el ejercicio de protección ambiental y demás. Pero digamos que es un marco estratégico de la gestión, ¿no? Que eso podría entrar Sí. acá en toda la parte de cuadro de mando, de cómo buscar alternativas, de cómo tener un ejercicio de gestión ambiental sostenible y que me genere ingresos a mí como empresa. Por lo menos pueden generarlo, pueden tenerlo como gasto y se evitan la multa, porque si lo También, destruyen, pagan una multa muy grande. también, Entonces, también. sí, desde ese punto de vista han habido algunos cambios. Ok, ok. Vale, profe. Profe, pues yo les Bueno, propuse un taller que yo se los sí, sí, envié, sí, 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 lo vi. Y se los voy a pero pasar a los chicos. vale, porque el taller, digamos que rápidamente tiene como un marco más de Bastante corte. sencillo. Sí, es muy sencillo, no sé si le Sí, que pareció. lo meten el tema, ¿cierto?, de la sustentabilidad de forma Ok, directa, a mí me llamó mucho la atención. Me gustó. listo, profe. Entonces, no sé si ellos tuvieran preguntas sobre el taller, entonces me pueden preguntar si quieren, ¿no? Para que no Pero ellos haya... todavía no lo ven el taller, pues recién se los voy a subir. Ok, Todavía no entonces, lo ven, pues si me lo mandaste hoy día, si me lo quieres, te lo mandaste. compartes. Hay como dos Sí, casos. bueno, comparte. Los chiquillos tomen atención porque este es el taller, por si tienen dudas, pregúntenle al tiro al profesor. Ok, entonces acá tenemos dos casos. En el primer caso, lo que tenemos nosotros es tenemos a la Marina de los Estados Unidos, que lo que ha hecho como en un Pero lo ejercicio que vas ya a que... compartir. ¿Lo estoy compartiendo, profe? No, lo estoy compartiendo. Sí, Estamos dame un viendo No, el profe, no segundo. está enfoque de la, compartiendo. todavía estamos viendo el enfoque de herramientas, concepto de Entonces espérate herramienta. un segundo porque no lo estaba compartiendo, pero ya. Cuéntame. ¿Sí? Ahora sí lo ven. Tienes que salirte, dejar de compartir. Y Ahora sí. exactamente, listo. A Entonces ver. tenemos Sí, como ahí está. dos casos. El caso número Ya. uno, tengo muy similar a lo que planteó ahorita la profe con el caso de la empresa que colocó estos animales en la zona de viñedos, de olivos, perdón. Entonces, tengo una organización que es la Marina de Estados Unidos. Entonces ellos dicen, venga, lo que yo podía hacer por ser un ejercicio de buena disposición ambiental es cuando los barcos que ya están de salida, los hundo para que se vuelvan como bancos de arrecifes de coral, ¿sí? Pero lo que ellos no tuvieron en cuenta, sí que no pensaron muy bien, es que esos barcos hundidos liberan toxinas, ¿sí? Y en vez de volverse un bien ambiental, se volvieron un mal ambiental. Entonces ahora están también trabajando para descontaminarlos, ¿sí? O sea, eso que dijeron que era como bueno, pues se volvió malo. Entonces, aquí hay unos datos de cómo, bueno, yo tengo eso, vamos a hundir un barco que es este que se llama el USS Stingray, ¿cierto? Y él podría como desmantelarse, venderse en partes, ¿sí? Y pues desmantelarlo tiene unos costos, están acá que establezco, $43.000 por cada millón, es decir, como 43.000 por 41.5. Y pues desmantelarlo tendrá unos puestos de trabajo que será una externalidad positiva, ¿estamos claros? Y pues bueno, esa es como la primera situación, ¿no? Primera situación, el gobierno va a pagar por desmantelar este barco
y ustedes pues pueden calcular cuánto costaría, pero también qué beneficios tendría. Entonces aquí son como tres preguntas que nos van a cuestionar como ese aspecto de profesional, de ciudadano, ¿estamos claros? Y de contador de gestión. Entonces la primera es si es más ventajoso financieramente, por ejemplo, hundir el barco. Hundirlo cuesta menos de $1.000.000, ¿sí? O desmantelarlo, pues que evidentemente será más costoso. Pero entonces, en ese cálculo es importante entender lo siguiente, que yo coloco acá. ¿Qué pasa si esa decisión de hundirlo va a ser controvertida por unos futuros electores que tienen pensamiento ambientalista? Entonces, esto que estoy planteando acá es muy similar a lo que planteó la profesora en el ejercicio de la empresa, ¿sí? Ellos por mostrarse buenos, al final terminaron teniendo unos malos riesgos, ¿no? Entonces, ahí va como la primera pregunta. Desde la segunda pregunta es, desde la sostenibilidad, ¿qué debería hacer? ¿Sí? ¿Cómo plantearemos el qué hacer? ¿Cierto? Y acá yo creo que son como elementos más cualitativos, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes desde la sostenibilidad? ¿Cómo lo pensarían? ¿Cómo mostrarían ese análisis? Y el tercero, usted se va a parar como ciudadano. Entonces, como ciudadano, yo quiero saber si ustedes o hunden el barco o lo reciclan, ¿sí o no? Y pues tendrán que argumentar. Entonces, esto nos va a dar como dos marcos de escenarios, ¿no? El escenario de hundirlo, el escenario de reciclarlo, pero también el escenario del riesgo de la contaminación como externalidad y el escenario también de que el gobierno actual que se quiere reelegir pueda perder muchos votos porque hundirlo pues va a implicar todo un impacto ambiental. ¿Preguntas, chicos, sobre este primer caso? No tienen preguntas, profe. Profe, en el caso 1, para poder listar los Sí. costos que son ambientales, ¿se usaría la planilla que usted fijó allí Si de los quieres, impactos? si quieres, no hay problema si usas otra, no hay problema, Bien. no hay problema. Lo que importa es tener en cuenta el riesgo y lo que implicaría ese ¿Ya? riesgo, ¿no? Y hay unos riesgos que puedo cuantificar y otros que no puedo cuantificar, ¿no? Claro, y aquellos que son cuantificables eh, van a tener también un efecto en la contabilidad financiera. Claro, toda la Mm, vida, profe, que es lo que estamos sí, viendo como desmantelamiento. Por eso me sí. gustó tu caso. Así es, así es. Porque estos ¿Se desmantelamientos, utiliza alguna, alguna tasa de descuento no, o profe, solamente está el valor en valor presente? solo están presentes, profe, Ya, solo están presentes. Sí, para no complicarlo, pero digamos acá es ya. como más mostrar los dos escenarios, ¿no, profe? Simple. Y pues más Más, como la decisión, ¿no? ¿Qué harían? más que nada como, claro, como llevarlo hacia la sustentabilidad, hacia la economía Eso. circular, qué sé yo. ¿Qué implica tomar la decisión más Sí. barata? Por ejemplo, es acá. ¿Sí? ¿Qué implica tomar la decisión más barata? ¿Sí? Es acá, simplemente. Me parece como sencillo, ¿no? Pero si tienen Y lo preguntas, otro que pueden se dice hacerlas. allí del tema de que el gobierno pagaría el reciclaje y desmantelamiento, Ajá. eh, ¿lo tenemos que considerar como una subvención, una ayuda gubernamental, de acuerdo a la NIC 20? O, Pero porque como eso el no que lo lo hace, pagarían, sino que sería que subvencionado. lo que hace, Es lo hace el mismo gobierno, para el gobierno será un costo, ¿no? Ya, sí, ahí hay una reducción de costos. Exactamente. Porque lo hace para el mismo gobierno. incentivar, si el gobierno lo hace para incentivar hacia la Exactamente. sostenibilidad. Y sería costosísimo, ¿no? Sí. Ujú. Ahí cruzamos los costos. Cruzamos los costos. Que es la parte acá, porque por ese lado tengo un ingreso de Sí. reciclaje y por acá yo tendría lo que me cuesta por cada millón de este ingreso, me cuesta desmantelarlo, ¿no? Entonces yo diría, uy, hijo de madre, ¿qué haría yo de los dos lados, ¿no? ¿Qué haría yo en los dos casos? ¿Sí? O lo hundo, hundirlo es muy barato, mira, hundirlo es menos de 1.000.000. ¿O cuánto me costaría a mí desmantelarlo, ¿no? Porque además, pues, evidentemente está como la dicotomía de lo que quiero que analicen, ¿no?
si yo pienso de una forma clásica, es mucho más barato hundirlo, pero Sí. eso me va a generar todos Claro, pero unos efectos. ¿qué pasa con los medios ambientalistas? Exactamente, exactamente. Ahí está el quid de la pregunta. ¿Listos? Yo creo que sí. No Listo. escriben. A ver, espérate, que hay una pregunta, parece. A ver, Déjame ver si hay alguna pregunta. No, no hay no hay pregunta. preguntas, no, profesor. Ok. No. Y el segundo es un caso que me parece también bien bonito a mí, y es que estamos La haciendo una pluma de ganso. producción con plumón de ganso, ¿no? O sea, es que producimos de todo, ¿no? Chaquetas, ropas, almohadas. Y entonces yo tomo unos datos viejitos, ¿sí? ¿Cuánto costaba una libra en 2009, una libra en 2014, ¿sí? Y entonces en este ejercicio que empezamos a mostrar acá es que se ha vuelto mucho más difícil de producir ese plumón de ganso, ¿cierto? Y que hemos llegado pues hasta usarlo hoy, pero el uso hoy me implica subir muchísimo los precios de los productos, como la primera parte que estoy mostrando acá. Entonces yo hago preguntas como súper clásicas así de costos. Oiga, pues si yo reduzco ese plumón de ganso, será un costo fijo, un costo variable. Si aumenta el costo del plumón de ganso, pues ¿qué pasaría con el punto de equilibrio? ¿Sí? Eh, ¿Qué me implicaría a mí? Pues mantener el mismo margen de ganancia, ¿sí? Y si yo le coloco aquí ya numeritos en este lado, ¿sí? Pues yo empiezo a contar cuánto me costaba en 2009, cuánto me costaba en 2014. Tengo unos costos fijos, entonces ustedes aquí lo que van a hacer es calcular puntos de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio es igual a costo fijo sobre margen de contribución unitario, ¿sí? De la profe ya me confirmó que se saben las fórmulas. Y entonces calculo los dos puntos de equilibrio. Hasta ahí yo no he hecho nada ambiental, ¿no? Hasta ahí he sido feliz sin lo ambiental, pero, pero, vamos aquí en el punto 5, pues yo les estoy diciendo que tengo los mismos datos, pero que miren acá que yo estoy pasando de 50 en 2014, ¿sí ven? 50 por libra a 95 en 2017, ¿sí? ¿Y por qué se hace ese aumento de los costos? Pues básicamente la escasez de plumas. Y entonces, bueno, ahí como la quitas, ¿qué pasa cuando aumentan, ¿no? Esos cálculos de punto de equilibrio? En un punto de equilibrio pues igual va a requerir mayor fijación de precio, pues me va a afectar ahí, ¿sí? Pero luego aquí les muestro que en 2021, y bueno, les doy un ejemplo porque fue la primera que encontré, tiene esa noticia que ya es real, es una noticia brasilera, entonces sumamos que estamos en Brasil, no sé, que nos prohíben producir con plumas de ganso. Está prohibido porque genera un impacto sobre los animalitos. Sí, Entonces, las dos preguntas de toma de decisiones son: usted es el CEO, usted es el gerente, que ¿qué tiene hace? que fundamentarlas. ¿Va? La Y decisión que tome la tiene que fundamentar. exactamente, porque ¿qué acción tomo? O sea, tal, pero entonces, ¿por qué esa? ¿Sí? Con todo lo que vimos hoy, ¿no? Y la Ujú. segunda es cómo yo usaría todo lo que vimos hoy, para tomar una decisión de esa contingencia de la prohibición. O sea, realmente, pues a mí los puntos anteriores es como que no me interesan mucho, ¿sí? Al final, pero sí me importa más es este último, ¿no? Claro. Es como para mirar la evolución del precio de una materia prima que no era restrictiva, pero que luego se vuelve restrictiva por problemas morales, ¿no? No, pues y además Entonces, hay cambio de materia prima también. Empiezan a bueno, hacerlo en forma esa sintética. es, Como ya esa deben es estar la, viendo algo de economía, me da la impresión de que están viendo ya algo en macroeconomía. ¿Qué pasa ajá, ahí ¿qué con pasa ahí con los exactamente? sustitutos? Muy bien, excelente. Y si son aceptados por el mercado y de qué forma el mercado. Ujú. Sí, Ahí el concepto de mercado y tipos de mercado es fundamental, y las diferencias de tipos de mercado, ¿no? Y cómo yo voy a vender esto como decía el profesor Porter, con moralidad. Y bueno, ese es el segundo caso. O sea, otra vez, insisto, me importa más la quinta pregunta y sexta que el resto, ¿no? Que es la que nos lleva al día de hoy. ok.
¿Listo? Listo. Profes. No creo que haya más preguntas. No, las preguntas las van a hacer después en la sala seguramente, cuando ya lean todo Ok, con calma. ok, Así que no te preocupes. Te agradezco mucho ok. tu Vale, actividad, tu profe. charla, tu clase. Vale, vale. Así que voy a dejar de grabar